Shalom, shalom, Javerim Bejaverot. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva lectura de El Midrash. Dice, en esta ocasión de la Parashá de la semana, Parashat Beshalach. Gracias y bienvenidos a todos los que se unen a escuchar estos videos, ya sea que lo estés haciendo tal vez en algún momento de mucha concentración, tal vez lo haces mientras realizas alguna actividad. Independientemente de eso, espero que estas lecturas sigan ayudándote a estudiar y a profundizar más en los conocimientos de Torah. Y recuerda que esto no sustituye, sino complementa nuestro estudio cotidiano de Torah. Gracias a todas las personas que nos han escrito. El video anterior tiene 22 comentarios, así que voy a leer muy rápido a las personas y una breve línea de lo que nos escriben. Nos escribe en el comentario de la parasha anterior, que fue Parashat Bo. Nos escribe Daniel, ¿por qué solo se refiere a los judíos si estas lecturas del Éxodo deben ser nombrado Israel? Bueno, ya lo hemos comentado en este canal a menudo. Hay dos formas, es correcto lo que en términos técnicos es correcto, no solamente estaban los judíos ahí, sino que todo Israel, todos los Bené Israel. Sin embargo, se habla desde el punto de vista del judaísmo o del judío, también en lo espiritual, es decir, ¿qué es judío y qué significa ser judío? Judío viene de Yehudá, que significa alabar con agradecimiento, y vemos que hay judíos de la tribu de Benjamín, como lo es Mordejai, ¿no? Dice que es judío de la tribu de Benjamín. Eso quiere decir que aunque era de la tribu de Benjamín, el término judío aplica más allá de un estándar de tribu. Dice Abodá o Londres, dice de Ellen Broadway, zona 3. Shalom, shalom querida Abodá, saludos hasta allá. María Skartich dice shalom, bendiciones desde Santa Fe, Argentina. Gracias por tus bellos comentarios, María Skartich, espero haberlo dicho bien. Berta Regis 9259 dice muy interesante. De la Parashá. Nuestros queridos Julio y Miriam desde Mexicali, Baja California, un abrazo, queridos amigos. Ruth Cordovero dice: toda Rabá, aprendí cosas nuevas y muy frescas. Eso de la plaga de la oscuridad duró 6 días y no 3 como yo pensaba. Toda Rabá, shalom, shalom. Lorena Fajardo dice: gracias por continuar. Saludos desde el Alto Desierto en California. Aide Montoya, shalom, shalom. Benditos al Creador por estos medios. Gracias, querida Aide, que Akadosh Baruj Hu te bendiga. Nuestra querida y ya muy conocida Kia Bo, dice el Eterno le bendiga. Alex Todarrabá, Ala Targum, gracias, querida Bo, un saludo y un abrazo enorme. María de los Ángeles Gómez dice: toda Rabá, Eterno Padre, que nos sacó de Egipto. Así es, nos ha sacado de Egipto. Uk Eli dice: shalom desde Londres. Muchas gracias por las lecturas, gracias a ti por escuchar y por estar atento. Ruth Córdoba dice: cada enseñanza da a mi alma un rico sabor de conocimiento de la Parashá. Querida Ruth, un abrazo y las mejores bendiciones. Claudia Leticia, shalom, que el Eterno colme de bendiciones a cada uno de ustedes igualmente, que se han multiplicado tus bendiciones para ti también, querida Claudia. Victoria Torres, shalom Alex, gracias por su lectura, gracias por escuchar. Josh Magaña dice: muy fácil, lo que me gustó fue lo de sobre el burro. También dice Xiomar Albornoz: gracias porque cada enseñanza es maravillosa. Jaime Espinosa, gracias, dice Nelfi Yolarte Amado, dice: lava, que Dios bendiga a tu vida y tu familia y también a la tuya, mi querida Nelfi. Me cuesta un poco. Yolarte Amado. Elizabeth Solís, bendito el Rey Eterno, dice: bendiciones a usted y a los suyos igualmente, saludos y bendiciones para ti también. RFS dice: shalom desde Uruguay, saludos a nuestros queridos amigos y familia de Uruguay. Shabbat shalom desde Brasil, dice celular de Yogo. Un abrazo a todos, querida familia. Sin mayor preámbulo, antes de comenzar, te invito a que le des like, compartir, que comentes desde dónde nos escribes, desde qué es lo que estás haciendo a menudo cuando escuchas estos audios y cómo te ayudan en tu estudio de Torah cotidiano. Dale like, comparte, activa la campanita de las notificaciones y no te olvides de seguirnos en las transmisiones y en los videos que estaremos subiendo. Ahora sí, comencemos. Beshalach. Bené Israel viajan al desierto. Después de cientos de miles de egipcios murieran en la plaga de la muerte del primogénito, la conducta del faraón hacia los Bené Israel cambió radicalmente.
No solo él los despidió con palabras bondadosas, sino que incluso él personalmente los escoltó fuera del país. Como una recompensa por su acompañar a los Bené Israel, la Torá nos ordena a nosotros no rechazar a una tercera generación de conversos egipcios que desee casarse dentro del pueblo judío, como está escrito en Devarim 22:8. Solo después de que los Bené Israel partieron, el faraón apreció en toda su extensión su pérdida. Él clamó: «Infortunado soy yo, no debería haberlos permitido partir». Había una vez un hombre que poseía un huerto, el que deseaba vender. Un comprador interesado pronto vino y le ofreció $1,000, y un trato fue hecho. El dinero y el huerto cambiaron de manos y ambas partes estuvieron satisfechas. «¿Por cuánto vendiste vos aquella tierra?», la gente inquirió más tarde. $1,000, replicó el expropietario. «¿Estás loco? Los olivos que crecen ahí valen ellos solos 1,000, las viñas otros 1,000, los árboles frutales 1,000, sin mencionar el manantial de agua fresca y el resto de la vegetación. Aquel huerto vale varios miles de dólares». Cuando escuchó esto, el vendedor comenzó a lamentar su apresurada acción. Asimismo, el faraón inicialmente estuvo contento de despedir a los Bené Israel. Subsecuentemente, sin embargo, sus nobles lo reprocharon. «¿Qué has hecho?». Había muchos hombres sabios y profesionales entre ellos, y considerad todos los hombres ordinarios, mujeres y niños cuyas asignaciones fueron dejadas incompletas. Por añadidura, ellos nos pidieron oro, plata y vasijas, de tal modo marchándose con nuestra fortuna íntegra. Los egipcios que se convirtieron al judaísmo y partieron con ellos también llevaron consigo su oro, plata y ganado, y puesto que eran hombres acaudalados, la pérdida de recursos nacionales fue considerable. El faraón entonces lamentó el haber accedido a dejar ir a los Bené Israel. Los Bené Israel partieron de Egipto, los hombres bajo la guía de Moshe y Aarón, mientras las mujeres fueron conducidas por la hermana de Moshe, Miriam. Hashem no los llevó en una ruta directa a Eretz Israel. Más bien, él los condujo en una trayectoria ondulada a través del desierto, a fin de evitar confrontación con los Pelishtim. Había un número de razones por las cuales Hashem no quería que ellos entraran al territorio de los Pelishtim. Hashem dijo: «Si los Pelishtim atacan a aquellos de entre Bené Israel que están temerosos de batalla, querrán retornar a Egipto». Hashem tampoco quería que los Bené Israel atacaran a los Pelishtim, ya que ello violaría el acuerdo entre Abraham y Abimelech, el ancestro de los Pelishtim, de no dañarse mutuamente por 3 generaciones. Y los nietos de Abimelech todavía vivían. Era por tanto preferible que los Bené Israel no se acercaran a la tierra de los Pelishtim. Una razón adicional para evitar la tierra de los Pelishtim era exceptuar a los Bené Israel de la visión de los huesos de sus asesinados hermanos de la tribu de Efraim, que estaban esparcidos sobre los caminos filisteos. Un amplio número de familias de la tribu de Efraim había abandonado Egipto 30 años antes del éxodo, calculando mal el tiempo de la redención. Ellos alegaron que los 400 años de exilio egipcio, predicho a Abraham en el Brit Ben Abetarim, comenzaron al tiempo de aquel convenio, mientras en realidad el verdadero comienzo del exilio debía ser computado desde el día del nacimiento de Isaac. Ellos escaparon de Egipto, mas al arribar a la tierra de los Pelishtim fueron atacados por los habitantes y 300,000 Bené Efraim fueron muertos. Un príncipe llegó de un país distante para desposar a su prometida. Cuando la ceremonia matrimonial finalizó, la pareja se preparó para su largo viaje de regreso a la tierra del príncipe. Los recién casados partieron de buen humor, mas mientras viajaban, la joven esposa del príncipe murió repentinamente y él lo sepultó al lado del camino. Algún tiempo después le fue propuesto que casara a la hermana menor de su difunta esposa. Él consintió y nuevamente viajó al mismo país extranjero para la boda. Cuando el banquete finalizó, el príncipe pensó: «Yo no llevaré a mi joven esposa a mi país vía la ruta directa. Si ella advierte la tumba de su hermana en el camino, se descorazonará y podría no querer continuar el viaje. Sería preferible tomar una ruta diferente». Similarmente, Hashem circunvaló la tierra de los Pelishtim por el temor de que, al advertir los huesos de los hombres de la tribu de Efraim, los Bené Israel se desalentaran y quisieran retornar a Egipto. ¿Por qué Hashem no protegió a los Bené Efraim del ataque filisteo? Ellos habían jurado a su ancestro Yosef que no abandonarían Egipto sin llevarse sus huesos con ellos. Fueron castigados por Hashem porque violaron su juramento. Por esta razón, Yehoshua, quien era un miembro de aquella tribu, rehusó unirse a ellos. Él permaneció con Moshe, quien llevó el ataúd de Yosef a Eretz Israel para su entierro. Por añadidura, los Bené Efraim incurrieron en la pena de muerte por negar las palabras de los sabios de aquella generación, quienes proclamaron que el tiempo de la redención no había llegado aún. Los Bené Efraim insistieron en seguir sus propios cálculos, negando la tradición oral. Ellos fueron destruidos para enseñar a todas las generaciones que la existencia de nuestra nación depende de la subordinación a la Torá Sheve al Peh, que es la tradición oral.
Adoshem liberó a los Bené Israel de la esclavitud egipcia para que ellos se volvieran sus sirvientes. No obstante, su tratamiento con ellos en ningún modo se asemejó a aquel de un amo humano quien emplea a su sirviente. Sería tarea ordinaria del sirviente lavar y vestir a su amo, cargar sus paquetes y, de noche, sostener una linterna para iluminar el camino para él. Adoshem, en su gran amor por Kelal Israel, no demandó ninguno de estos servicios de ellos. Por lo contrario, él les suministró todo tipo concebible de servicio. Él los proveyó con 7 nubes de gloria, 4 nubes rodeaban el campo en todas direcciones y proveían refugio, y la nube sobre ellos servía como una protección como el techo del quemante sol del desierto, y una desde abajo alisaba el camino y mataba culebras y escorpiones. La séptima nube viajaba frente al campo para guiar el camino. Esa reemplazada por un pilar de fuego a la noche para iluminar sus tiendas. Durante todos sus viajes en el desierto, los Bené Israel nunca estuvieron hambrientos ni sedientos, pues Adoshem les dio pan del cielo y causó que agua surgiese de un pozo en la tierra sin importar dónde ellos estuvieran. Ónkelos, el sobrino del emperador romano Adriano, abandonó la corte romana. Él viajó a Eres de Israel y se volvió converso al judaísmo. El emperador despachó sus tropas para traer a su sobrino de regreso a Roma. Cuando los soldados arribaron, Ónkelos los convenció de convertirse al judaísmo también. El emperador, por tanto, envió a una segunda división con instrucciones estrictas de no comprometerse en ninguna conversión con Ónkelos. Los soldados lo forzaron a él a retornar con ellos al emperador, pero en el camino él les dijo: permitidme solo mencionar un punto de interés para ustedes. Si un grupo de personas de noble rango viajaran juntas, un varón, no varón de hombre, sino varón como de cargo, sostendría una linterna para un duque iluminaría el camino para un príncipe y un príncipe para un monarca. ¿Más alguna vez ustedes escucharon de un monarca que encendiera el camino para la totalidad de la población? Nunca, ellos replicaron. Bien, el Adoshem de los judíos iluminó el camino para su pueblo íntegro durante su estadía en el desierto, explicó Ónkelos. Cuando los soldados escucharon esto, todos ellos se convirtieron en Gerim. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de el faraón y su ejército en persecución de los Bené Israel. Los Bené Israel arribaron a la ciudad de Sucot, en las afueras del desierto, y luego continuaron su viaje dentro del desierto. Después de que ellos hubieron viajado por 3 días, Adoshem instruyó a Moshe: di a los Bené Israel que ellos deben retroceder y dirigirse hacia Egipto nuevamente. Adoshem quería despistar al faraón a pensar que los judíos habían extraviado su camino para que él y su ejército los persiguieran y finalmente se ahogaran en el Yamsuf. Ellos así recibirían su castigo final, midá keneged midá, por haber ahogado niños judíos. La orden de viajar de regreso hacia Egipto fue una prueba severa para los Bené Israel. Ellos habían regocijado ante cada paso que los condujo más lejos de sus anteriores torturadores. Los más débiles desgarraron sus vestimentas en desesperación y tiraron su cabello. Pero Moshe los apaciguó. Yo fui asegurado con una promesa divina de que ustedes permaneceréis libres. En conjunto, no obstante, la generación del desierto poseía una emuná, una fe inigualada. Antes de discutir con Moshe y decir cómo podemos nosotros romper los corazones de nuestros hijos volviendo sobre nuestros pasos y viajando hacia Egipto, ellos exclamaron: nuestros deseos personales no son de ninguna importancia comparados a la lealtad a las palabras de Moshe ben Amram. Ellos viajaron de regreso hasta que alcanzaron un lugar llamado Pitom, el que la Torá llama Pi Ajirot, puesto que los judíos más tarde adquirieron libertad total en ese lugar, que lindaba el mar donde los egipcios ahogaron, y fueron ordenados por Adoshem de acampar en la vecindad del ídolo Baal-Zephón. Este era el único ídolo que sobrevivió a la muerte del primogénito, durante la cual Adoshem destruyó a todos los dioses egipcios. Adoshem preservó a Baal-Zephón a fin de dar a los egipcios la libertad de elección para atribuir poder superior a aquella deidad. El faraón había enviado espías egipcios para acompañar a los Bené Israel a fin de asegurarse de que ellos retornarían a Egipto después de 3 días como habían prometido. El 4.º día estos espías advirtieron a los Bené Israel: hoy ustedes deben retornar a Egipto. Nosotros estamos libres de la autoridad del faraón, respondieron. Una vez que abandonamos su dominio, nosotros somos libres de actuar como queramos. Ustedes serán pronto destrozados. Ustedes serán pronto demostrados no tener razón, gritaron los espías egipcios. Vosotros todos seréis forzados a retornar a Egipto. Al escuchar estas palabras, los Bené Israel comenzaron a golpear a los espías egipcios, algunos de quienes fueron heridos y otros muertos. Los restantes huyeron al faraón y reportaron que los Bené Israel habían retornado a Pitom en vez de viajar más lejos.
y seguían estando dentro del desierto. Cuando oyó las noticias, el faraón brilló de júbilo. Él convocó a su ejército y explicó a los soldados: ¿por qué los judíos deberían acampar en Pitom? ¿Qué es peligroso para ellos antes de continuar su viaje? La respuesta debe ser que ellos no pueden viajar tanto hacia adelante sabiendo que el océano obstruye su camino, ni escapar a los lados hacia el desierto, porque debe haber bestias al borde del desierto. Yo estoy seguro de que nuestro Dios, Baal-Zephón, ha reunido a las bestias salvajes a fin de obstaculizar su escape. En verdad, Adoshem había llevado bestias salvajes a las afueras del campo de los Bené Israel. Mas el faraón atribuyó esta acción a su ídolo. Adoshem también mostró al faraón una visión del Zar, el ángel guardián de Egipto, viniendo en su ayuda para destruir aquel al Israel, a fin de reforzarlo aún más en su creencia de que los Bené Israel les serían restituidos. El faraón apeló a los egipcios para formar un ejército y perseguir a los judíos para traerlos de regreso. Pero la población egipcia no consintió el plan del faraón. Sus pérdidas recientes estaban todavía muy frescas en sus memorias. El faraón, por consiguiente, usó toda clase de persuasión y estratagemas para hacerlos acceder. «Sabed», les dijo, «que yo no cabalgaré en la retaguardia del ejército como es la costumbre de todos los reyes, a fin de protegerse a sí mismos. En esta batalla cabalgaré a vuestra cabeza». «¿Por qué deberías vos actuar de esta manera inusual?», el pueblo inquirió. «Porque no es contra los judíos en contra de quien esta guerra está dirigida», el faraón replicó. «Es contra su mismo Adoshem. Yo, por consiguiente, conduciré la batalla cabalgando al frente». El faraón también trató de ganarse su apoyo prometiendo: «No exigiré la mayoría del botín para mí, como los reyes usualmente hacen. Más bien dividiré los despojos igualmente entre todos ustedes. Además, yo les recompensaré a ustedes abriendo mis tesoros y retribuyendo oro, plata y perlas y joyas». El faraón no permitió a ninguno de sus sirvientes ensillar su carroza. Él personalmente lo hizo, exclamando: «Esta batalla es contra el rey de reyes. Es por lo tanto digna de que yo mismo enjaece en la carroza». Dijo Adoshem: «Yo te daré igual honor. Yo te castigaré a ti por medio de un mensajero. Yo no te castigaré a ti por medio de un mensajero, sino yo mismo ejecutaré el castigo sobre ti». El faraón escogió 600 de las mejores carrozas que la tierra de Egipto pudo proveer. Además asignó otras carrozas y las dotó de capitanes. De hecho, fue plan de Adoshem que el ejército egipcio entero persiguiera a los Bené Israel para que ellos todos se ahogaran. ¿Quién proveyó los caballos necesarios para tirar de sus carrozas? ¿No habían perecido todos los animales de Egipto durante las plagas de pestilencia y granizo? Los animales necesarios fueron donados por aquellos egipcios temerosos de Adoshem, quienes habían atendido la advertencia de Moshe antes del granizo y llevado sus animales a los establos. Ellos ahora se ofrecieron voluntariamente para proveer animales para la persecución de los Bené Israel, probando que incluso los mejores de los egipcios eran corruptos y merecedores de castigo. El ejército del faraón viajó rápido. Solo les mostró a ellos un día cubrir la distancia que los Bené Israel habían viajado en 3 días, y los espías del faraón en 1 día y medio. Adoshem quitó todos los obstáculos de su camino para que alcanzaran a los Bené Israel sin demora. Mientras viajaban los egipcios, maldijeron y blasfemaron al Todopoderoso. Los Bené Israel, no obstante que viajaban frente a ellos, cantaron las alabanzas de Adoshem. Todos los egipcios estaban unidos en su deseo de dar alcance a los Bené Israel. Sus opiniones variaban, sin embargo, sobre cómo tratar a los judíos una vez que ellos fueran alcanzados. Algunos egipcios planeaban robarlos, a otros no les importaba su dinero, más se inclinaban, en cambio, en asesinar a los judíos. Todavía otros tenían como propósito primero destruirlos y luego tomar sus riquezas. El faraón mismo planeaba aniquilar al pueblo íntegro, proclamando: «En el pasado yo ordené que solo los bebés judíos varones fueran muertos, pero ahora nosotros los destruiremos a todos». Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de la primera de las 10 pruebas con las cuales los Bené Israel probaron a Adoshem. La primera fue demanda ante el Yam Suf. Los Bené Israel alzaron sus ojos y vieron al ejército egipcio aproximándose, conducidos personalmente por el faraón. Frente a ellos estaba el mar. Mirando a los costados hacia el desierto en la esperanza de escapar, allí advirtieron manadas de bestias salvajes en las afueras del desierto. Estaban rodeados de todos lados. Alzando sus ojos al cielo, los Bené Israel contemplaron una visión de Uzza, el zar, ángel protector de Egipto, rondando sobre el campo egipcio. Él había sido aparentemente enviado del cielo para ayudar a los egipcios. La situación de los Bené Israel parecía perdida. ¿Por qué Adoshem causó a los Bené Israel más aflicción? ¿No habían ellos sufrido suficiente en Egipto?
Mientras cabalgaba a través de la campiña, el rey se sobresaltó por un grito desesperado desde el bosque. ¡Socorro, socorro! Él siguió la voz y pronto descubrió una banda de bandidos quienes habían capturado a una mujer noble. «Sálvame de sus manos, oh rey», gritó la mujer cuando ella tomó conciencia de la presencia del rey, e inmediatamente ordenó a sus tropas liberarla y llevarla a su palacio. El rey encontró su compañía placentera y poco después ofreció desposarla. La ceremonia matrimonial se llevó a cabo más. Una vez que la mujer estuvo casada con el rey, ella era tan diferente que él difícilmente la reconocía como la mujer cuya vida había salvado. Su ánimo era constantemente taciturno y rehusaba incluso conversar con él. El rey deseó que ella fuera amable como lo había sido anteriormente. Por consiguiente convocó a una banda de rufianes y les encomendó efectuar un ataque sobre la reina. Tan pronto como ella se imaginó a sí misma en peligro, nuevamente apeló al rey y se volvió a él por ayuda. Él estuvo complacido. Mi plan logró su propósito, pensó. Ella me habla otra vez. Similarmente, cuando los Bene Israel habían sufrido bajo el yugo egipcio, ellos constantemente clamaron a Hashem. Una vez que fueron redimidos, sin embargo, y pudieran respirar libremente, descuidaron algo sus tefilot. Hashem dijo: «Yo deseo oír las plegarias de Kelal Israel ahora también». Él, por consiguiente, envió al faraón para darles caza. Tan pronto como los Bene Israel vieron al ejército egipcio a sus talones y no vieron medidas de escape, todos ellos hicieron teshuvá en sus corazones y clamaron a Hashem, suplicándole a él por ayuda. Cuando el faraón se aproximó al ídolo Baal-Zephón, jubilosamente exclamó: «Yo decidí ahogar a los judíos. Aparentemente el Baal-Zephón concuerda con mi plan y me asistirá». Él hizo sacrificios y ofreció incienso a su Dios. En el campo de los Bene Israel, el temor era abrumador. Datán y Abiram y sus seguidores reprocharon a Moshe, diciendo: «¿Por qué nos has traído y nos has sacado de Egipto? Nosotros os dijimos ya en Egipto que nos dejaras tranquilos y nos dejaras servir a los egipcios. Hubiera sido de lejos mejor para nosotros morir durante la plaga de oscuridad. Al menos nosotros hubiéramos sido otorgados con un entierro honorable. Mas ahora los egipcios nos matarán y expondrán nuestros cadáveres al calor del día y a la helada de la noche». Esta queja fue considerada por Hashem como una de las pruebas con las cuales los Bene Israel lo probaron a él en el desierto. Los Adikim entre el pueblo exclamaron: «Guardemos la voluntad de Hashem pacientemente». Los más débiles se dividieron en 4 facciones. Cada una abogó por un curso de acción diferente. Los miembros de las tribus de Reubén, Shimón e Isahar estaban en un estado de pánico y decidieron que ellos se arrojarían a sí mismos dentro del mar antes que enfrentar a los egipcios. Moshe intentó calmarlos y dijo: «No temáis, permaneced quietos y vosotros seréis testigos aún de la salvación de Hashem». Las tribus de Zebulún, Binyamin y Naftalí eran de la opinión que era mejor rendirse y retornar a Egipto. «Vosotros nunca retornaréis a Egipto nuevamente», Moshe les prometió a ellos. Los miembros de la tribu de Yehudá y Yosef gritaron: «Salgamos para batallar contra los egipcios». Pero Moshe los corrigió diciendo: «Hashem peleará por vosotros». Las tribus de Dan, Gad y Asher sugirieron que ellos chocaran contra el campo egipcio y los confundieran. «No», respondió Moshe, «permaneced aquí y abandonad este plan». Moshe era un líder tan capaz que con unas pocas palabras él ganó control de los cientos de miles de personas. Él les aseguró a ellos: «Hashem realizará milagros para vosotros mientras vosotros permanecéis silenciosos». No obstante, el temor persistía. ¿Cuándo nos salvará Hashem a nosotros?, el pueblo quería saber. «Aún hoy», dijo Moshe, les dijo, «nosotros no podemos soportar la espera». Ellos dijeron. Moshe oró y Hashem abrió los cielos. El Ruach HaKodesh descansó sobre los Bene Israel y ellos previeron ejércitos y ejércitos de ángeles de su lado. Moshe continuó orando, mas Hashem le dijo: «Este no es el tiempo apropiado para larga plegaria, porque mis hijos están en agonía. Tú ya no necesitas clamar a mí, porque las tefilot de mis hijos han precedido ya las tuyas, y yo las he aceptado. Di a ellos que continúen viajando dentro del océano, y yo realizaré milagros para ellos». Hashem dijo: «Los Bene Israel son merecedores de que el mar sea partido para ellos, porque poseen méritos propios, tanto como de sus antepasados». Antes de continuar con los méritos por los cuales se debía abrir el mar, de acuerdo con el Midrash, déjenme leerles una nota al pie de página que dice que Rabbi Yeruham Lebovitz Mashagiach de Mir citó este incidente para clarificar una común mala interpretación acerca de la tefilá. El mundo asume, explicó,
que Adoshem algunas veces envía desgracia sobre una persona y por consiguiente ella debe rezar para deshacerse ella misma de sus problemas. En otras palabras, es aceptado que la tefilá constituye el medio según el cual una persona puede liberarse ella misma de sus pesares. La verdad es lo opuesto. Adoshem desea nuestra tefilá. Tefilá, la expresión de nuestra cercanía al Creador, es uno de los objetivos por los cuales nosotros vivimos. A fin de estimular nuestras tefilot, Adoshem hace visitar sobre el hombre toda manera de tribulaciones para dirigirlo a él de vuelta a su divino Creador. Ahora sí, voy a continuar con los méritos por los cuales Israel merecía que se abriera el mar. Ellos son merecedores porque demostraron su gran emuná cuando acordaron viajar en dirección de regreso a Egipto sin cuestionar. ¿Cómo podemos nosotros romper los corazones de nuestras esposas e hijos viajando de regreso? Ellos son dignos de milagros porque son una gran y sagrada nación que proclamará en el futuro: este es mi Elohim y yo lo glorificaré a él. Ellos poseen el mérito de sus antepasados Abraham, quien partió leña, listo para sacrificar a su único hijo Adoshem. A cambio, el mar se partiría para ellos. Yo ya les prometí a su antepasado Jacob que yo realizaría este milagro para ellos cuando yo le dije a él: Ufaratzta y Yamá, y vosotros romperéis el mar, como está escrito en Bereshit 28:14. En este contexto, las palabras Ufaratzta y Yamá denotan: vosotros partiréis el mar. El mar retrocederá al ver el ataúd de Yosef siendo transportado a frente de los Bené Israel. Al igual que él huyó de la esposa de Potifar, así el mar huirá para sus descendientes. Adoshem ordenó a Moshe extender su mano sobre el mar y un poderoso viento del este comenzó a soplar. Mientras tanto, los Bené Israel continuaron viajando toda la noche, acercándose más y más a la costa del mar. Los egipcios los siguieron, pero nunca alcanzaron el campamento. Trataron de arrojar flechas y misiles a los judíos, pero la nube de Adoshem los interceptó a todos. Esta era la nube que usualmente viajaba al frente de los Bené Israel de día. Aquella noche, en lugar de desaparecer en la oscuridad como usualmente hacía, viajó atrás del campamento a fin de absorber todos los misiles egipcios. El ángel de Adoshem ahora también viajó tras ellos para protegerlos. Además de proteger a los Bené Israel, la nube llevó oscuridad sobre el campo egipcio. La plaga de la oscuridad en Egipto había durado solo 6 días, no 7 como el resto de las plagas. Adoshem reservó el 7º día de oscuridad para esta ocasión. Mientras los egipcios continuaron viajando en la oscuridad, maldiciendo y arrojando flechas, tuvieron una visión del campamento judío iluminado por la nube de Adoshem y de los Bené Israel comiendo, bebiendo y alabando a Adoshem. Cuando los Bené Israel arribaron a la playa, las poderosas olas rodaron hacia ellos, elevándose frente a ellos. Ellos estaban determinados a viajar más lejos dentro del medio del mar a fin de cumplir la orden de Adoshem de continuar su viaje. Una pelea se desató sobre quién debería tener el privilegio de arrojarse a sí mismo dentro del agua primero. El nazí de la tribu de Yehudá, cabe mencionar que la palabra nazí aquí en no es igual a ninguna otra palabra que ustedes puedan considerar dentro del último siglo, significa como presidente o principal de cada tribu, ¿no? Como líder de la tribu. Entonces, el líder de la tribu de Yehudá, Nachshon ben Aminadab, saltó dentro de las olas y fue seguido por la tribu de Benjamín. Cuando los miembros de la tribu de Yehudá advirtieron que los Bené y Benjamín lo habían precedido, ellos comenzaron a arrojar piedras a los Bené y Benjamín. Cuando el padre se retiró por la noche, él instruyó a su hijo mayor: despiértame a las 7 en punto. Al hijo menor él le dijo: asegúrate de despertarme tan pronto como el sol se eleve. Al amanecer el hijo menor fue a despertar a su padre, pero el mayor obstruyó el camino amenazando: yo no te dejaré entrar al cuarto. Nuestro padre solo debe ser despertado a las 7 en punto. Mas él me mandó a mí despertarlo al amanecer, protestó el hijo menor. A causa de la conmoción resultante de su pelea, el padre se despertó y dijo: yo sé que ustedes dos actuaron por consideración a mí y los recompensaré a ambos. Similarmente, Adoshem dijo: yo sé que la pelea entre Yehudá y Benjamín fue por mi honor. Yo por consiguiente los recompensaré a ambos. Benjamín fue recompensado teniendo el Beit HaMikdash construido en su porción y Yehudá fue recompensado con realeza. Ahora, querida familia, el Midrash nos va a hablar acerca de
la partición del Yam Suf. En hebreo esto se conoce como Keriat o Kriat Yam Suf. A pesar de que el mar aún no se había partido, los Bene Israel continuaron avanzando dentro de las aguas del mar, luchando contra las poderosas olas. El agua ya alcanzaba sus cuellos. Voy a decir este nombre por única ocasión así, completo, pero de preferencia cuando se lea este nombre, solo se tiene que decir Samech Mem. El nombre es Sama, espacio, El. Intentó persuadir al ángel del mar de ahogar a los Bene Israel, arguyendo con Adoshem que los Bene Israel no merecían ser salvados. Soberano del universo, él arguyó: ¿no fueron los judíos adoradores de ídolos en Egipto? ¿Por qué merecen ellos milagros? Tonto, Adoshem le respondió a él. ¿Sirvieron ídolos por su propia voluntad? Su idolatría fue meramente el resultado de la esclavitud y de su confuso estado mental. Tú no puedes juzgar acciones realizadas involuntariamente y bajo amenaza en la misma manera que hechos realizados en un espíritu de rebelión. El ángel del mar aceptó esta defensa y dirigió su furia hacia los egipcios en vez de los judíos, preparándose para ahogar a los egipcios. Moshe extendió su mano hacia las revueltas olas y ordenó al mar: en nombre de Adoshem, partíos. Pero el mar no obedeció. Él no quería cambiar sus fronteras, las cuales habían sido fijadas desde los 6 días de la creación. Adoshem ordenó a Moshe elevar su bastón y amenazar al mar, al igual que el amo eleva su vara para golpear a un esclavo rebelde. No obstante, las olas continuaron henchiéndose y no se retirarían. Entonces la Shejinah de Adoshem apareció sobre el mar y él se partió. Malehayam Kitanus, ¿por qué, mar, tú te retiras ahora? Moshe preguntó. La réplica fue: Milifnei Adon Juli Aretz, yo me retiré solo por el amo del universo. El rugido del agua partiéndose fue oído incluso en países distantes. En aquel momento no solo el Yam Suf se partió, mas así hicieron las aguas de los lagos y manantiales de todos los países e incluso el agua en las jarras de las personas, de tal modo dando a una publicidad del milagro por todo el mundo. Las aguas en el mundo retornaron a su estado natural solo después de que el agua del Yam Suf hubo reasumido su curso normal. Mientras los Bene Israel caminaban en el cauce del mar, ellos advirtieron que el suelo bajo sus pies era fangoso. Adoshem quería probar su reacción. Algunos miembros de la tribu de Reubén observaron a aquellos de la de Shimón. Después de haber abandonado el fango de Egipto, nosotros otra vez nos encontramos en el fango. Adoshem consideró estas palabras una rebelión en su contra y afirmó: ellos se rebelaron en contra mía en el Yam Suf. Yo, no obstante, los salvaré para que mi nombre sea santificado. Adoshem en su misericordia secó el fango y el suelo se volvió firme. Mientras los Bene Israel estaban caminando a través del mar, el ángel Gabriel permaneció a su lado, protegiéndolos a ellos como una pared. Él proclamó al agua a su derecha: custodia aquel al Israel, que en el futuro recibirán la Torá de Adoshem de su diestra. Y reprendió al agua a su izquierda: no dañéis a este pueblo, que en el futuro colocará tefilim sobre su brazo izquierdo. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de los 10 milagros que sucedieron en el Yam Suf y 10 plagas causadas allí a los egipcios. Cuando los Bene Israel cruzaron el Yam Suf, Adoshem realizó 10 diferentes milagros para ellos. 1. El agua se partió. 2. Ella formó una protección como techo sobre sus cabezas. 3. Ella fue partida en 12 pasajes individuales, uno por cada tribu. 4. El suelo estaba perfectamente seco bajo los Bene Israel. 5. Era como arcilla bajo los pies de los egipcios. Esto fue una retribución midá keneged midá por castigar a los egipcios por haber esclavizado a los Bene Israel y hacerlos trabajar a ellos con arcilla. 6. El agua se volvió tan dura como roca, lastimando a los egipcios que perseguían a los Bene Israel. 7. El agua solidificada formó paredes de mosaicos decorativos. 8. Estas paredes eran transparentes, permitiendo a cada tribu ver a las otras cruzando para darles a ellos la sensación de seguridad. 9. Si un judío, mientras cruzaba el Yam Suf, se volvía sediento, él tenía solo que extender su mano y la pared se derretía, produciendo dulce agua potable. Y 10. Tan pronto como él había saciado su sed, la pared se volvía una vez más una sólida masa.
El perseguidor ejército egipcio también entró al cauce del mar. Cuando todos los egipcios hubieron entrado al cauce del mar, Adoshem ordenó a Moshe extender su mano para que el agua fluyera una vez más para ahogar a los egipcios. Pero el zar de Egipto se arrojó él mismo ante Adoshem e imploró: soberano del universo, tú creaste el mundo con el atributo de misericordia. Perdona a los egipcios. Adoshem ordenó que los zarim de todas las naciones formaran un tribunal en el cielo para decidir si los egipcios merecían o no ser destruidos. Adoshem narró a los ángeles: cuando mis hijos descendieron a Egipto, ellos no tenían el propósito de asentarse ahí, sino solo residir en aquel país por un corto tiempo. Entonces el faraón surgió y los esclavizó. Al principio, él los forzó a convertirse en sus pastores y luego en sus trabajadores de la construcción. Luego decretó que sus recién nacidos fueran arrojados al Nilo y finalmente que las parteras asesinaran a los niños judíos. Soberano del universo, el zar de Egipto consintió. La verdad descansa con vos, y así lo hace la justicia. ¿Mas no podrías vos salvar a los Bené Israel sin destruir a los egipcios? El ángel Mijael hizo señas a Gabriel. Él voló a Egipto y retornó con un ladrillo. Un niño judío muerto estaba cementado dentro de él. El atributo de justicia entonces se volvió a Adoshem, concediendo: ejecutad juicio sobre los egipcios porque ellos son culpables. Los egipcios fueron borrados de existencia por causa de 7 crímenes que son idolatría, inmoralidad, asesinato, opresión y explotación de sus víctimas, profanación del nombre de Adoshem, orgullo y calumnia. El mar, que había sido partido para permitir a los Bené Israel pasar sobre la tierra seca, ahora se derramó de retorno hacia su cauce. Los egipcios fueron afligidos con 10 plagas junto al mar, al igual que ellos habían sido afligidos con 10 plagas en Egipto. 1. Aun cuando a la mañana amaneció, ellos viajaron a la oscuridad, puesto que la nube detrás de los Bené Israel sumergió al campo egipcio en la oscuridad. 2. La nube también causó que el suelo bajo sus pies se volviera tan blando como arcilla. 3. El pilar de fuego que iluminaba el camino para los Bené Israel radiaba intenso calor hacia los egipcios, causando que las herraduras de sus caballos cayeran. 4. El calor también quemó las ruedas de las carrozas, pero no obstante las carrozas continuaron moviéndose arrastradas al medio del mar por fuerza divina. Las plagas arriba mencionadas son sintetizadas en la Torah con las palabras: y él los condujo a ellos, o sea, a los egipcios, de una manera inflexible, como está escrito en Shemot 14:25, para indicar que el faraón fue castigado con estas plagas midá keneged midá, por haber endurecido su corazón y por haber ordenado que la labor esclavizada de los Bené Israel fuera intensificada. Quinta plaga. Desde que las herraduras de sus cabalgaduras habían caído, los egipcios se tumbaron de sus carrozas y cayeron dentro del fango. Una vez caídos ellos, no pudieron levantarse otra vez. 6. Cuando el agua llegó derramándose sobre los egipcios, ningún egipcio pudo huir. Donde quiera que él estuviera, una ola llegaba rodeando hacia él. 7. Adoshem sacudió a los egipcios como alguien que voltea un porte de arriba abajo y ellos cayeron dentro del mar. Incluso una vez que se hubieron hundido dentro del océano, las aguas más bajas los arrojaron de vuelta a las aguas más altas y las aguas más altas los lanzaron de vuelta dentro de las aguas bajas a las profundidades. Plaga número 8. Algunos de los egipcios fueron cubiertos por la tierra al fondo del mar. 9. Algunos se hundieron dentro del agua tan rápido como plomo. Esta fue la rápida y misericordiosa muerte a los mejores egipcios. Los malvados fueron agitados alrededor en el mar, muriendo una lenta y penosa muerte. 10. Finalmente el mar arrojó los cadáveres de los egipcios sobre la playa para que los Bené Israel los vieran. Hay una nota al pie de página que dice que el Midrash no lista las 10 plagas en el Yam Suf. Nuestro texto, o sea, este texto de las 10 plagas que está en esta versión del Midrash, dice: es una combinación del comentario de Rabbeinu Yonah sobre Pirkei Avot y varios Midrashim. Mejiltá 30 añade que las plagas en el mar pueden ser subdivididas en un número de plagas de formas tal, de acuerdo con una opinión, que los egipcios fueron afligidos con tantas como 250 plagas en el Yam Suf. Ok, continuamos. ¿Qué le ocurrió al mismo faraón? De acuerdo con una opinión, mientras su ejército entero se ahogaba, él permaneció con vida para atestiguar el júbilo de los Bené Israel. Finalmente, al mismo final, también fue ahogado. De acuerdo con otro criterio, él sobrevivió para no retornar nunca a Egipto. En lugar de ello, vivió en exilio, proclamando la grandeza de Adoshem. ¿Por qué los cadáveres de los egipcios fueron depositados en la playa? Existen 4 razones.
Una, los Bené Israel no estaban convencidos de que los egipcios habían perecido realmente pensando. Ellos emergieron del Yam Suf, del otro lado. Adoshem consideró el escepticismo de los Bené Israel una rebelión contra él, mas no obstante sacó los cuerpos de los egipcios para que los Bené Israel los vieran. 2. Los moribundos egipcios vieron que los Bené Israel no habían perecido en el Yam Suf. 3. Los egipcios flotaron a tierra para que los Bené Israel pudieran tomar sus despojos. Y 4. Los Bené Israel pudieron reprender a los moribundos egipcios por haber sido injustos con ellos. Después de experimentar el gran milagro de Kiryat Yam-Suf y al ver a sus torturadores muertos frente a sus ojos, los Bené Israel fueron inspirados con temor de Adoshem y emuná en ambos. En ambos él y Moshe. En el mérito de su emuná, el Ruach HaKodesh entonces descansó sobre ellos para que ellos todos pudieran cantar Shirah. Hay una nota al pie de página que dice: Pirkei de Rabbi Eliezer cita al faraón como una prueba viviente del gran poder de la Teshuvah. Cuando él estaba sufriendo en medio del océano, admitió la verdad del poder de Adoshem, el cual había anteriormente negado. Consecuentemente, Adoshem lo perdonó y él huyó a Nínive, donde se convirtió en rey. Fue el soberano a quien el profeta Yoná fue enviado y atendió al mensaje del profeta, de acuerdo con lo que está escrito en el Pirkei de Rabbi Eliezer 33. Ahora, el Midrash nos va a hablar de esta parte tan hermosa y tan conocida como Shirat Hayam, que es el cántico de alabanza en el Yam Suf. Mientras el ejército egipcio perseguía a los Bené Israel, los ángeles en el cielo querían cantar Shirah a Adoshem. El Todopoderoso, sin embargo, no lo permitiría. Los Bené Israel en este momento están cruzando el mar con miedo mortal. Él dijo: ¿cómo puedo dejarlos cantar? Después de que los Bené Israel hubieron arribado a salvo a la costa, los ángeles una vez más intentaron comenzar a cantar alabanza. Adoshem todavía rehusó concederles permiso. ¿Cómo puedo dejarlos cantar?, dijo él, mientras mis criaturas se están ahogando. Mi misericordia incluye a todos los seres. Solo después de que mis hijos digan Shirah, seréis permitidos ustedes de seguir su ejemplo. Los Bené Israel, por el contrario, fueron concedidos el permiso para decir Shirah, porque ellos habían realmente experimentado milagros y estaban obligados a agradecer y alabar a Kadosh Baruj Hu. La Shirah en el Yam Suf fue cantada primero por Moshe y repetida por los Bené Israel. A pesar de que ella expresa la gracia por la salvación en el Yam Suf, la mayoría de sus alabanzas se refieren al futuro, a la gran y final salvación que nosotros experimentaremos en el tiempo de Mashiach. El primer verso que cita el Midrash para explicar es: Ashirat ladonai kigao ga'a. Dice: yo cantaré a Adoshem, pues él está elevado por sobre los orgullosos, y toda la exaltación es solamente suya. Los egipcios se vanagloriaban ellos mismos de su majestuoso ejército. Ellos llevaron 600 de sus más selectas carrozas al Yam Suf. Adoshem humilla a una nación con el mismo objeto de su vanidad. Él, por consiguiente, arrojó al ejército del faraón dentro del Yam Suf para demostrar que toda grandeza le pertenece a él solamente. Sus verojebo Rama Vayam. Él alzó al caballo y a su jinete y luego los lanzó a ambos juntos dentro del mar. Además, esta frase implica: él engañó al caballo y a su jinete. Adoshem atrajo a los caballos egipcios al Yam Suf con engaño, presentándose a los caballos machos del faraón en la apariencia de un jinete montado sobre una yegua. La connotación más profunda es: el Todopoderoso subyugó al caballo, significando la población egipcia y también su jinete. Esto se refiere al zar de Egipto que rondaba sobre el ejército egipcio para protegerlo. Esta frase también alude a los hijos de Bilam, que mediante sus artes mágicas volaron en el aire sobre el Yam Suf, esperando salvarse ellos mismos. Adoshem, no obstante, ordenó a las olas agitarse y envolverlos. Osi besimdrat yam bahili lishua. La fortaleza y venganza de Elohim ha venido en mi ayuda. Se'eli be'ambehu. Este es mi Elohim y yo lo ensalzaré a él. Que el Israel proclaman la gloria de Adoshem, de Elohim, a las naciones. Cuando ellos son interrogados por las naciones: ¿en qué forma es vuestro celestial amigo tan especial que vosotros aceptáis ser torturados y muertos por consideraciones a él? Abandonadlo y convertíos en uno de nosotros. Ellos les describen la grandeza de Adoshem. Al escuchar, los gentiles desean unirse al pueblo judío también.
A ellos se les dice, sin embargo, que Adoshem ama solo a aquel al Israel. El término Be'ambehu también significa y yo lo embelleceré a él, cumpliendo sus mitzvot de las más hermosa manera, embelleciendo la suká, adquiriendo un primoroso etrog, finos tefilín y mesuzot, etc. Esta mitzvah incluye la adquisición de tefilín, mesuzot y otros artículos religiosos que fueron escritos con la más gran meticulosidad y perfección alágica. Poskim. El Midrash indica que un judío debería dirigir la innata apreciación estética común a toda la humanidad hacia la adquisición de hermosos objetos de Kedushá, antes que esforzarse hacia la adquisición de objetos de valor efímero, tales como elegantes amoblamientos o vestimentas. El concepto de la Torah de esforzarse por belleza y perfección en el cumplimiento de las mitzvot requiere autoeducación. Permanece en severo contraste con la triste realidad de una fiesta de bar mitzvah de $20,000, con petín, orquesta y todo, para el que el más barato par de tefilín fuera adquirido. O sea, es decir, no está bien gastar más en la fiesta, que es efímera, que en los tefilín. Es un ejemplo de que no gastes en cosas efímeras y que gastes y que inviertas en cosas duraderas y espirituales. Asimismo, las personas gastan grandes sumas amoblando un hogar con artículos de solo la mejor calidad y el mejor interior. No obstante, el mismo hogar es provisto con la más barata de las mesuzot. Las palabras, ahora continuamos, acabó ahí el pie de página y dice el Midrash, las palabras, este es mi Elohim y yo lo ensalzaré a él, tuvieron especial significado cuando fueron proclamadas por los niños que habían sido sustentados milagrosamente por la Shejinah de Adoshem en los campos de Egipto. Sus madres habían dado a luz en secreto y por lo tanto debieron abandonarlos en los campos. La Shejinah de Adoshem nutrió y cuidó a los indefensos infantes después de crecer. Ellos retornaron a sus hogares y fueron interrogados por sus padres acerca de cómo habían sobrevivido. Ellos entonces le describieron un maravilloso Señor que había atendido a toda su necesidad. En el Yam Suf lo reconocieron a él y lo alabaron exclamando, este es mi Elohim. En el Yam Suf incluso los embriones aún en el seno materno se unieron a las alabanzas de Adoshem. Los embriones estaban especialmente comprometidos al Todopoderoso, ya que fue solo por un milagro especial que ninguna de las mujeres embarazadas abortó del shock de ver al ejército del faraón aproximándose. La exclamación, este es mi Elohim, se debió a la experimentación de los Bnei Israel de una real percepción de la Shejinah, la claridad de su visión profética en el Yam Suf e incluso aquella de las mujeres y criadas sobrepasó aquellas de los posteriores profetas Yeshayahu, Irmiyahu y Yehezkel. Elokei abi baro memenhu, el Elohim de mi padre, el Elohim de mi padre, y yo lo exaltaré a él. Si un hombre contrae matrimonio, él algunas veces se avergüenza de su mujer, o puede sentir vergüenza del origen de la familia de ella o de algunos de sus parientes, que el Israel, sin embargo, proclaman, no solo soy yo la querida de Adoshem, sino mis ancestros también. Yo misma soy una reina e hija de reyes, pura descendiente de puros ancestros, santa descendiente de santos padres. Voy a cambiar algunas palabras para guardar respeto. Voy a decir Hashem para referirme a que cuando digo Hashem, ahí es donde va el nombre. En esa parte del canto va el Yud Kei Vav Kei. Podría decir Adoshem también, y de hecho, ahora que lo analizo, mejor voy a decir Adoshem porque me ayuda a tener las 3 sílabas para los cantos. Entonces, la siguiente parte del canto dice Adoshem Ish Milchama, Adoshem Shemo. Aun cuando Adoshem se presenta como un guerrero, destruyendo a los malvados en el Yam Suf, su nombre no obstante es Adoshem, Yud Kei Vav Kei, Elohim de misericordia, porque él simultáneamente alimenta y sustenta al resto del mundo con cariñosa bondad. Markebot paro bejelo yara vayam. Él arrojó las carrozas del faraón y su ejército al mar. Adoshem ahora les pagó a ellos a cambio de midá keneged midá, por haber ahogado a los bebés judíos. Y sus oficiales escogidos son ahogados en el Yam Suf. Puesto que los egipcios esclavizaron a los judíos con ladrillos y mezcla, el agua asumió para ellos una consistencia fangosa como aquella de la mezcla y se hundieron al fondo de ella. Tohemot yehayumu.
Las aguas de las profundidades se combinaron con las aguas de arriba del cielo y juntas ellas batallaron contra los egipcios y los cubrieron. Yaredubim solot. Bueno, solo son dos palabras. Dice Yaredubim solot. Perdón por repetirlos, que me confundí un poco. Dice, ellos, los egipcios, se hundieron en dos profundidades. Ellos no solo cayeron en el Yam Suf, sino que Adoshem también condujo el agua del gran océano al interior del Yam Suf, de forma tal que su agonía y sufrimiento fueran incrementados sin medida. Como aven, como una piedra. Esto se refiere al promedio de los egipcios que se hundieron en el mar con la velocidad de una piedra, que es una velocidad media. Los peores de entre ellos, no obstante, murieron solo luego de haber sido agitados aquí y allá por las olas como rastrojos por un prolongado periodo. Los mejores de los egipcios se hundieron en el fondo tan rápido como plomo, muriendo una muerte rápida. Hundirse como piedras fue una retribución midá keneged midá por haber endurecido sus corazones como piedra. Yemineja Adoshem nedari vakoach, Yemineja Adoshem tiratz oyef. Tu diestra, Adoshem, es gloriosa en poder para proteger a los Adikim. Tu diestra, Adoshem, destroza al enemigo. Cuando las aguas del Yam Suf retornaron para anegar a los egipcios, no todos los Bené Israel habían alcanzado la costa. Adoshem paró, para decirlo de alguna manera, extendió hacia adelante su diestra y alzó sobre la costa a aquellos que caminaban más despacio, los débiles y los cojos de los Bené Israel, las mujeres embarazadas y amamantando. Al mismo momento él arrojó a los egipcios dentro del mar con su otra mano. Ambas manos de Adoshem son descritas como diestras, ya que las acciones que él realizó con ambas de ellas fueron misericordiosas para aquel al Israel. Al tiempo que las tropas enemigas se aproximaron, el padre alzó su pequeño hijo con un brazo mientras extendió el otro para repeler al atacante. El niño pequeño exclamó: «Yo espero que ninguno de tus dos brazos se debilite». De tal modo que el al Israel alabó ambos brazos de Adoshem, uno de los cuales los protegía mientras el otro castigó a los egipcios a fin de liberarlos de sus opresores para siempre. Ubrob geoneja taharos kameja. Y en la grandeza de tu majestad, tú destruirás a tus adversarios. Los adversarios de Adoshem son los enemigos del pueblo judío, tales como Amrafel, Abimelech y el faraón, a quienes Adoshem destruyó. La principal salvación, no obstante, acaecerá en el futuro, en la era del Mashiach. Teshalach eroneja yohelemo kakash. Tú despacharás tu furia, que los consumirá como paja. Los más malvados de los egipcios fueron agitados aquí y allá por el agua como paja antes de hundirse finalmente. Sus gritos se asemejaron al sonido crepitante de la paja siendo consumida por fuego. El principal castigo de los Reshaim, no obstante, tendría lugar en el futuro. En el futuro, Adoshem reinstalará en sus anteriores posiciones a todos los reyes y líderes que oprimieron a Bené Israel, Adriano, Nebuchadnezzar, Sanjerib y a todos los enemigos del pueblo judío después de ellos, y subsecuentemente él tomará revancha sobre ellos en público. Obruajapeja nermumaim. Y a un mero soplo de tu nariz, las aguas formaron sólidas paredes. El término Neermu también connota el agua engañó a los egipcios. Ellos astutamente los indujo a entrar al mar, donde infligió sobre ellos toda clase de sufrimientos. Esta fue una retribución midá keneged midá por haber astutamente inducido a los Bené Israel a la labor esclavizada. Nitzebu gemo net nofselim. Ellos, los egipcios, quedaron petrificados como paredes. Al mismo tiempo, los Bené Israel comieron y bebieron, dado que ellos recibían fresca agua potable si se volvían sedientos mientras cruzaban el Yam Suf. Además, el mar emitió un mal olor para los egipcios, que se desmayaron de él, en tanto que los Bené Israel que estaban cruzando inhalaron una placentera fragancia. Kafeu tehomot veleveyam. Las profundidades en el corazón del mar se congelaron.
El agua se congeló formando rocas, luego arrojó a los egipcios enérgicamente contra las duras rocas de forma tal que ellos sufrieron inmensamente. Las profundidades del mar en este pasuk son descritas como el corazón del mar para enseñarnos a nosotros que Adoshem concedió al mar un corazón, lo que significa un entendimiento acerca de cómo combatir contra los egipcios. Amar Oyev Erdov Asik Ajalek Shalal. Inspirado por Ruach HaKodesh, los Bnei Israel supieron que el enemigo, Faraón, había dicho: yo los perseguiré, los alcanzaré a ellos y repartiré el botín. Él dijo a los egipcios: mientras en el pasado, en Egipto, yo no os permití robar su propiedad, nosotros tomaremos ahora todo lo que es suyo. Arik Harbi Torishemu Yadi. Yo desenvainaré mi espada y mi mano los empobrecerá. El faraón anunció a sus soldados: mientras que yo no os permití saquear sus posesiones en Egipto, vosotros seréis consentidos ahora a empobrecerlos. Un enemigo de la familia real se escondía detrás del palacio. Él juró: si solo el príncipe cayera en mis manos, yo lo apuñalaría, lo colgaría, lo quemaría. Yo pensaría un gran número de formas con las cuales infligir una muerte cruel sobre él. Pero su discurso traidor fue oído casualmente por los soldados del rey. Ellos lo apresaron y reportaron sus maquinaciones malvadas al emperador. Vos seréis castigado por cada una de vuestras intenciones malvadas. El rey le dijo. De tal modo, Adoshem respondió a cada una de las maquinaciones del faraón destinadas contra los Bnei Israel, causándole a él el castigo correspondiente. De acuerdo con esta explicación, la palabra net significa un frasco cerrado y alude a los egipcios que se volvieron inconscientes como un frasco cerrado como resultado del maloliente aroma. La palabra noselim se refiere a la diseminación de un aroma fragante para Kelal Israel, como es explicado en Shir Hashirim 4:15. Nashafta berujaja kisamoyam. Tú soplaste con tu viento, el mar los cubrió. El Ruach HaKodesh respondió al faraón risueñamente que por un mero viento de Adoshem todos sus planes serían frustrados. Tzalelu kaoferet bemaim adirim. Ellos se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Los mejores de los egipcios se ahogaron rápidamente, hundiéndose como plomo que cae verticalmente al fondo del mar por su gran pesadez. Las aguas en esta frase son descritas como aguas poderosas para enfatizar que los egipcios, que estaban orgullosos de su poder, fueron castigados por Adoshem, que es verdaderamente poderoso. Esto fue alcanzado ahogándolos en aguas poderosas, ya que ellos esclavizaron a Kelal Israel, que son calificados una poderosa nación. Mikamo Jabaelim Adoshem. ¿Quién es como tú, oh Adoshem, entre los poderosos? Estas palabras fueron exclamadas no solo por los Bnei Israel, sino también por las otras naciones que censuraron a sus ídolos luego de presenciar los milagros divinos y la ruina del ejército egipcio. Incluso el faraón mismo exclamó: ¿quién es como tú, Adoshem, entre los poderosos? Él de este modo hizo teshuvá por su anterior afirmación, en la que negaba conocimiento de Adoshem. Mijamo Hane Darba Kodesh. ¿Quién es como tú, glorioso en santidad? La santidad de Adoshem es tal que él puede realizar maravillas que están más allá de la comprensión humana. Por ejemplo, Adoshem puede escuchar a las tefilot de varias personas simultáneamente y puede pronunciar un número de 700 al mismo tiempo, como él lo hizo cuando pronunció los 10 mandamientos de una sola vez. Nora Tehilot. Tus alabanzas son enumeradas solo con temor. Pues tú eres tan grandioso que nosotros tememos que nuestras alabanzas menosprecien tu verdadera grandeza. OCFL, haciendo maravillas. Las maravillas que Adoshem realiza en el tiempo, que realizará en el tiempo del Mashiach, serán de lejos más grandiosas que aquellas de Yetziat Mitzrayim, el éxodo de Egipto. Natita yemineja tiblaemo aretz. Cuando tú extendiste tu diestra, la tierra los tragó. El Yam Suf no deseaba retener los cadáveres de los egipcios, por tanto los arrojó de vuelta sobre la tierra, pero la tierra tuvo miedo de que pudiera ser castigada por Adoshem si concedía sepultura a los egipcios. El Todopoderoso entonces juró no castigar al suelo por cubrir los cuerpos egipcios. Las palabras precitadas de la Shirah se refieren a aquel episodio. Los Bnei Israel cantaron: cuando tú extendiste tu diestra, tomando juramento de que la tierra no sufría, por consiguiente ella tragó y cubrió a los egipcios. Los egipcios merecieron el honor de ser sepultados
como recompensa por haber confesado a Hashem es justo, como está escrito en Shemot 9:27. Ellos fueron ahora recompensados midá keneged midá por haber tomado parte en el funeral de Jacob, acompañando su ataúd en el tiempo cuando Yosef y las tribus lo enterraron. Natita abejas de Amsu Gaalta. En tu bondad guiaste a este pueblo que tú redimiste. A pesar de que los Bené Israel en el tiempo del Éxodo no eran dignos de los grandes y revelados milagros que Hashem realizó para ellos, Él los condujo con su atributo de Gesed, bondad. Nejalta beoseja el nevekot sheja. Tú los has conducido en el mérito de la Torá y en el mérito de tu sagrada morada, el Beit HaMikdash. Hashem sacó a los Bené Israel fuera de Egipto en el mérito de la Torá que ellos aceptarían más tarde. La palabra Os se refiere a la Torá, la cual es llamada Os, como está escrito en Tehilim 29:11. Él también los redimió en el mérito de la futura construcción del Beit HaMikdash. Zameu amimir gasun. Las naciones escucharon sobre la destrucción del ejército del faraón en el Yam Suf y la consecuente desolación del imperio egipcio y temblaron. Gilahash Yosheve Pelashet. Los habitantes de Peleshet fueron presa del miedo. Los Pelishtim tenían miedo de aproximarse a Bené Israel, puesto que ellos habían asesinado a los Bené Efraim y temían que los judíos vengaran ahora la matanza de sus enemigos. Asni Balu Alufe Edom. Entonces los caudillos de Edom se sintieron aterrorizados. Los Edomim se preocuparon de que los Bené Israel tomaran venganza ahora sobre ellos por el odio de Esav hacia Jacob. El Moab Yohasemo Raad. Los poderosos de Moab fueron presa del pánico. El pueblo de Moab tembló temiendo que el pueblo judío quisiera castigarlos ahora por la disputa entre los pastores de sus antepasados Lot y Abraham. Namogu kol Yosheve Canaán. Todos los habitantes de Canaán se derritieron de temor. Los habitantes de Canaán estaban tan atemorizados de la aproximación de los Bené Israel que sus corazones se derritieron cual agua. Ellos dijeron: las otras naciones solo tienen miedo de ser robadas de su dinero y propiedad, mas nosotros tenemos más para temer. Moshe recibió el mandamiento de destruirnos totalmente y no permitir a una sola alma permanecer viva. Esta predicción que los habitantes de Canaán se derritieran de temor a los Bené Israel fue literalmente cumplida, como es probado por la historia. Antes de entrar a Eretz Israel, Yehoshua envió 2 espías, Caleb y Pinjas, a la ciudad de Jericó. Era su misión investigar los sentimientos de la población de Canaán acerca del ejército judío que se aproximaba. Pinjas y Caleb se alojaron en la casa de una mujer llamada Rahab, y ella les reportó: nosotros hemos oído cómo Hashem secó las aguas del Yam Suf para vosotros cuando salisteis de Egipto y cómo destruiste a 2 reyes, emoritas. Tan pronto como oímos estas noticias, nuestros corazones se derritieron y ninguno de nosotros tuvo el coraje de resistiros. Tipol alechem emata bafajat. Miedo y terror caerán sobre ellos. Al escuchar el gran milagro de la partición del Yam Suf, las naciones cercanas a Egipto fueron afligidas por el horror y miedo. Sin embargo, está reservado para las naciones en la era el más intenso horror y miedo. Voy a leerlo de nuevo. Al escuchar del gran milagro de la partición del Yam Suf, las naciones cercanas a Egipto fueron afligidas por el horror y aquellas en países distantes con miedo. El más intenso horror y miedo, sin embargo, está reservado para las naciones en la era del Mashiach. Bigdol Zero Eja y de Mukaaven. Por la gran fuerza de tu brazo, ellos quedarán quietos como piedra. Mientras los Bené Israel cruzaban el Yam Suf, Amalek reunió a todas las naciones considerando a esta una buena oportunidad para un ataque. Moshe imploró al Todopoderoso salvarlos a ellos, y él causó que todas las naciones quedaran quietas como piedra, incapaces de dañar a los Bené Israel. Ellos, por tanto, agradecieron y alabaron a Hashem, diciendo: con la gran fuerza de tu brazo, las naciones quedaron quietas como piedra. Más aún, este pasú contenía una profecía concerniente al tiempo cuando los espías judíos enviados por Moshe entrarían a Eretz Israel. Todo cananita que intentó revelar sus identidades y pronunciar las palabras "estos son los espías de los Bené Israel", se encontró él mismo silenciado cual una piedra.
La frase precedente también alude al tiempo cuando todos los reyes se reunirán para destruir a los Bene Israel en los días de Yehoshua. Yehoshua entonces oró y Adoshem los envió a ellos todos a su mano. En aquel tiempo se volvieron tan importantes, tan imponentes como rocas. Yehoshua 11. Este pasuk, como los precedentes, fue dicho en el tiempo futuro para indicar que la caída final de las naciones tendría lugar solo en el tiempo del Mashiach. Ad Yabor Amecha Adoshem Ad Yabor Amsu Kanita. Hasta que tu pueblo pase, oh Adoshem, hasta que esta nación que tú adquiriste pase. Estas palabras son una profecía de que Adoshem protegería a los Bene Israel hasta que arribaran a salvo en Eretz Israel. Él los cuidaría mientras ellos cruzarían dos ríos, el Arnón y el Yardén. La doble expresión de hasta que este pueblo pase se refiere a su pasar sobre los dos ríos mencionados para entrar a Eretz Israel. Todos los restantes pesukim de la Shirá que siguen aluden a la historia futura de Kelal Israel. Los Bene Israel lo recitaron con Ruach HaKodesh, ignorantes de su total implicancia. Teviemo betitaemo behar nachalateja. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, la montaña del Beit HaMikdash. Nuestros ancestros sin saberlo profetizaron que ellos no entrarían a la tierra, sino sus hijos arribarían allí en su lugar. Ellos dijeron, tú los traerás, y no, tú nos traerás a nosotros. Al mismo tiempo también refieren al periodo del Mashiach, cuando el pueblo judío será por siempre arraigado en Eretz Israel para no ser exiliado nunca más. Mahon leshivteja pa'alta Adoshem, al palacio, o Adoshem, que tú has hecho para morada. Migdash Adoshem konenu yadeja, al santuario que tus manos establecieron. Los Bene Israel profetizaron que Adoshem los llevaría al Beit HaMikdash, el que sería construido con sus propias manos. Esto se refiere al tercer y final Beit HaMikdash. Rabbi Eliezer fue interrogado con 3 preguntas por un filósofo gentil. Una de ellas era: vosotros alegáis que un tercer Beit HaMikdash será construido para vosotros en el futuro. No obstante, vuestra Torá no menciona más que 2 Batei Mikdash. Anciano, no intentes contestarme porque yo no os escucharé ni aceptaré vuestra réplica. Con una mirada colérica, Rabbi Eliezer convirtió al gentil en un esqueleto. Cuando la furia de Rabbi Eliezer se hubo abatido, él alzó sus ojos hacia el cielo, lloró y exclamó: Adoshem, nuestro soberano, cuán poderoso es tu nombre en el mundo entero y cuán querida es cada palabra en tu Torá. No existe la más mínima materia en el mundo que no pueda ser encontrada en la Torá que tú dictaste. Yo una vez formulé la misma pregunta al profeta Eliyahu. Él me reveló que este tema había sido debatido en la Yeshivá celestial y explicó cómo sigue. Cuando Adoshem redimió a los Bene Israel de Egipto, su plan original era elevarlos a ellos en su propia tierra al más alto estatus posible. Él se presentaría a ellos con un Beit HaMikdash que descendería del cielo. Él deseaba arraigar a los judíos en su tierra para siempre y allí alcanzarían un nivel excelso de Kedushá, santidad, similar a aquel de sus huestes en el cielo. Pero cuando ellos pecaron en el desierto, la vieja generación murió y sus hijos entraron a la tierra de Israel, a la tierra en su lugar. El Beit HaMikdash en consecuencia no fue construido por Adoshem mismo, sino fue construido por humanos. Por lo tanto, él no perduró, sino fue más tarde destruido. El rey David sabía que este edificio no podía existir eternamente, ya que había sido construido por seres humanos, y por consiguiente afirmó: puesto que Adoshem personalmente no construyó la casa, el Beit HaMikdash, sus constructores se esforzaron en vano, como está escrito en Tehilim 127.1. El Beit HaMikdash mencionado en la Shirá, aquel hecho por las propias manos de Adoshem, no ha venido aún al mundo. Nosotros estamos aún esperando el cumplimiento de esta profecía en el futuro. David dijo en Tehilim 147.2 que en el futuro Adoshem mismo construirá Jerusalén y ella no será destruida otra vez. Adoshem imloch leolam baet. En la era del Mashiach, el reinado pertenecerá a Adoshem para siempre. El siguiente, último pasuk de la Shirá, resume la razón para su composición. Ki basus paro berjibou barashab bayam bayeshev Adoshem alechem et me ayam uvenezrael alehu bayabasha betoch ayam.
Porque el caballo del faraón con sus carrozas y con sus jinetes entraron en el mar, y Adoshem hizo volver sobre ellos las aguas del mar, luego que los Bené Israel hubieron cruzado sobre la tierra seca en el medio del mar. El caballo del faraón y las carrozas de su ejército fueron ahogados en el Yam Suf contra su voluntad. Puesto que, de acuerdo con la ley de la Torá, no es permisible para hombres y mujeres cantar juntos en un coro, las mujeres no cantaron Shirá junto con los hombres, mas ellas cantaron para sí mismas en lugar de ello. Miriam tomó platillos en su mano y cantó la Shirá a las mujeres, quienes la repitieron. Esto fue hecho de la misma manera en la cual Moshe y los hombres la habían recitado. Todas las mujeres tamborearon y danzaron. Los ángeles en el cielo se quejaron a Adoshem. No solo los hombres dijeron Shirá antes que nosotros, incluso también las mujeres están por precedernos. Miriam, que supo proféticamente de la queja de los ángeles en el cielo, les concedió permiso para decir Shirá al mismo tiempo que las mujeres. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de los Bené Israel están renuentes a abandonar las costas del Yam Suf. La riqueza amasada por los Bené Israel en el Yam Suf fue aún más grande que los despojos que ellos habían transportado fuera de Egipto. Día tras día, caballos egipcios y carrozas flotaban hacia la costa adornados con perlas y joyas que los judíos recolectaban. Ellos se hicieron ricos fácilmente y por consiguiente no quisieron abandonar el Yam Suf. Algunos de este modo fueron detenidos por la riqueza material, mas los más grandes tenían una razón espiritual para su renuncia a moverse de la costa del Yam Suf. Ellos habían experimentado allí una clara revelación maravillosa de la Shejinah cuando cantaban la Shirá. Sus mentes aún se deleitaban en aquel indescriptible placer de sentir la cercanía a Adoshem y fueron poseídos por un profundo anhelo de prever la Shejinah nuevamente. Por consiguiente, se rehusaron a abandonar el Yam Suf. Moshe oró a Adoshem: a causa de su gran deseo de verte a ti una vez más, tus hijos no viajarán alejándose del Yam Suf. Adoshem entonces quitó a su Shejinah del Yam Suf y ella descendió a un lugar en el distante desierto. Cuando los Bené Israel comprendieron que viajando al interior del desierto ellos percibirían a la Shejinah nuevamente, siguieron a Moshe allí. La Torah llama al desierto donde ellos ahora viajaban el desierto de Shur, puesto que solo siguieron a Moshe allí a causa de su gran anhelo de percibir la Shejinah una vez más. Shur significa percibir. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de los Bené Israel se quejan por la falta de agua, una de las 10 pruebas en el desierto. Los Bené Israel viajaron en el desierto por 3 días. Durante ese tiempo descuidaron su estudio de Torah, y Adoshem no estuvo satisfecho con ellos. Él, por lo tanto, los sometió a una prueba. Ellos hallaron que toda el agua en sus vasijas faltaba y que la provisión de fresca agua potable había desaparecido. Después de 3 días de viaje, arribaron a un paraje llamado Mará, donde había un manantial, pero Adoshem había hecho a su agua amarga y no potable. Nosotros podemos imaginarnos bien la situación de una nación de millones marchando con sus mujeres y niños pequeños en el desierto, que no habían podido extinguir su sed por 3 días. Finalmente ellos encuentran una fuente de agua, pero no pueden beber de ella. La severidad de la prueba desafía descripción. No obstante, la mayoría de los Bené Israel no perdió su emuná. Solo los más bajos de entre ellos y los Erev Rav se quejaron a Moshe, diciéndole: ¿qué beberemos? Adoshem consideró su queja una de las 10 pruebas con las que los judíos lo probaron a él en el desierto. A pesar de que su solicitud de agua estaba justificada, ellos fueron censurados por Adoshem por dirigirse a Moshe de una manera quejosa antes que cortésmente. Su falta se debía a una falta de estudio de Torah que influenció negativamente sus caracteres. Los profetas, por consiguiente, instituyeron que la Torá debería ser leída públicamente en el Beit HaKnesset todos los lunes y jueves, de forma tal que ningún judío estaría más de 3 días sin escuchar palabras de Torá. Moshe clamó a Adoshem. En respuesta, él mostró a Moshe una clase de madera amarga, la cual, cuando arrojada dentro del agua, milagrosamente la convertía en dulce agua potable. El Todopoderoso así demostró que por medio de su palabra, una sustancia amarga puede tornarse dulce. Mientras los judíos acamparon en Mará, Adoshem instruyó a Moshe en 10 mitzvot, las cuales él iba a enseñar a los Bené Israel. Su estudio rectificaría la situación previa, cuando un aflotamiento del estudio de la Torá causó la conducta irrespetuosa del pueblo hacia Moshe. Moshe debía instruirlos en las 7 leyes de Noaj y además en algunas de las alajot de Shabbat, honrar a los padres, y los Mishpatim, que son leyes civiles divinas explicadas en la Parashá Mishpatim. Hay una nota al pie de página que dice: los comentaristas ofrecen varias sugerencias acerca de la naturaleza del criticismo de Adoshem de ellos, puesto que no habían recibido la Torah aún.
De acuerdo con un criterio, ellos fueron culpados por su renuencia a abandonar el Yam Suf y viajar a Ar Sinai para recibir la Torá. Los más bajos de entre ellos, quienes rehusaron partir a causa de la acumulación de riqueza material de este modo, exhibieron una deficiencia en su deseo de recibir la Torá pronto después de eso. Kli y Akar, explicado por Biur Amarim. También otra nota al pie de página dice que fue un Am, quien se quejó, de acuerdo con Shemot 15:24. Cuando quiera que el término Am aparece en la Torá, este se refiere a los Erev Rav, quienes fueron unidos por los inferiores de entre el pueblo, de acuerdo con el Zohar en Parashá Beshalach. Ahora sí, continuamos con la lectura. Adoshem luego advirtió a los Bene Israel: si vosotros observáis estas mitzvot, seréis merecedores de muchas más mitzvot. Si mejoráis vuestras maneras y cumplís la Torah y sus mitzvot, seréis exceptuados de toda enfermedad. Los Bene Israel continuaron su viaje. Al arribar a Elim, encontraron que Adoshem había preparado para ellos 12 manantiales de agua, uno para cada uno de las 12 tribus, y 70 palmeras datileras bajo las cuales los 70 ancianos podían descansar. A pesar de que manantiales como estos usualmente solo suministraban agua suficiente para las palmeras datileras, una vez que los Bene Israel arribaron, ellos milagrosamente proveyeron agua suficiente para la nación entera. 600,000 hombres con sus esposas e hijos. Hubo incluso una tremenda superabundancia de agua potable. Ellos arribaron a Elim el 15 de Iyar, un mes después de su partida de Egipto. Acamparon junto al agua y estudiaron las mitzvot que habían sido enseñadas en Mará. Ahora, el Midrash nos va a hablar acerca de la demanda por pan y carne. Las matzot, horneadas de la masa que los Bene Israel habían sacado de Egipto, milagrosamente alcanzaron por 31 días. Después de ello, el pueblo se encontró a sí mismo en el estéril desierto sin sustento. Los Bene Israel se quejaron a Moshe: hubiera sido mejor para nosotros perecer durante los días de oscuridad en Egipto. Ahora nos encaramos a la muerte por hambre, la cual es la más dolorosa manera de morir. A pesar de que en Egipto no comimos carne, porque los egipcios nos forzaban a cazar animales y cocinarlos, y luego nos hacían observarlos devorar los sabrosos platos mientras no recibíamos nada por nosotros, al menos éramos dados suficiente pan para saciar nuestros apetitos. Pero ahora vos habéis traído a esta completa congregación al desierto para matarnos de hambre. Puesto que su referencia a las ollas de carne de Egipto hablaban de un deseo real de carne, Adoshem estaba enojado. Él consideró esta demanda una prueba de su poder. Esta es una de las 10 pruebas con las que los Bene Israel lo probaron a él en el desierto. Adoshem reveló a Moshe y Aarón que él haría llover pan del cielo. Por medio de este pan celestial, él los probaría a ellos diariamente, para ver si cumplían las mitzvot de Adoshem. Si fallaban, no caería más pan al día siguiente. En Erev Shabbat, en víspera de Shabbat, serían requeridos de recolectar una porción doble en honor del Shabbat. Moshe y Aarón transmitieron el mensaje de Adoshem a aquel Israel. Adoshem ha escuchado vuestras quejas. Ellos dijeron: ¿quiénes somos nosotros para que vosotros os quejéis en nuestra contra? Vuestras quejas no están dirigidas contra nosotros, sino realmente contra Adoshem. Él concederá vuestro pedido de pan, que es una necesidad básica. Vosotros no debáis haber pedido carne. Sin embargo, pues sacasteis ganado fuera de Egipto, poseéis carne suficiente para vuestras necesidades. No obstante, Adoshem también os proveerá de carne, no sea que vosotros penséis que él es incapaz de suministrarla. Pero como un signo de su desagrado, la recibiréis al anochecer, cuando no tendréis mucho tiempo para prepararla. Moshe pidió a Aarón que reuniera a todos los Bene Israel en el lugar donde Adoshem se presentaría. La nube de gloria de Adoshem descendió y él anunció a Moshe: yo he escuchado las quejas de los Bene Israel. A pesar de que ellos refunfuñaron, son mis hijos, descendientes de mis queridos Abraham, Isaac y Jacob. Diles a ellos: al anochecer comeréis carne y en la mañana seréis saciados con pan y sabréis que yo soy Adoshem vuestro Elohim. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de las codornices y el pan celestial llamado man, popularmente conocido como maná, pero realmente en hebreo solo se llama man. Al anochecer un viento sopló y trajo con él codornices, que son un tipo de pájaro regordete. Había tantas de ellas que cubrieron el campo.
A la mañana, cuando los Bené Israel se levantaron, encontraron que Adoshem había preparado su pan de la manera más maravillosa. Mientras ellos dormían, un viento norte había barrido el suelo del desierto, limpiando de suciedad y polvo. Luego, una lluvia cayó para lavar el suelo. Subsecuentemente, rocío bajó del cielo y cubrió el suelo, convirtiéndolo en una enorme mesa brillante. El pan celestial descendió caliente y listo para comer sobre aquella capa de rocío. Estaba cubierto arriba por una segunda capa de rocío para protegerlo de tal modo que él permaneciera puro e inmaculado de insectos. El pan celestial lucía redondo y blanco y sabía dulce y delicioso. También tenía un aroma encantador. Él rodeaba el campamento, alcanzando una altura de 60 amot, que son aproximadamente 30 metros. Cuando los Bené Israel advirtieron el nuevo alimento en la mañana, ellos se preguntaron unos a otros: ¿Man-hu? ¿Qué es eso? De ahí su nombre, Man. De hecho, Adoshem había preparado este alimento milagroso para los Bené Israel ya en el Erev Shabbat de los 6 días de la creación. Era una alimentación espiritual antes que una comida física, siendo totalmente absorbido por el cuerpo sin desperdicio. Su sabor natural era aquel era aquel de la leche cuando tomada por bebés, mas él asumía el sabor del pan para las personas jóvenes y el de la miel para personas más ancianas. Más aún, el man podía asumir cualquier sabor que una persona deseara. Si cuando comía el man alguien pensaba: yo desearía poder comer pollo asado, el man en su boca inmediatamente sabía a pollo asado. Todo jefe de familia fue instruido de recoger un homer de man por miembro de la familia cada día. Sin embargo, sin importar la cantidad real que hubiera recogido, invariablemente hallaba que su cantidad era exactamente un homer cuando la medía más tarde. No obstante que el man estaba listo para comer para los sadikim y no había necesidad de triturarlo u hornearlo, los más bajos de entre ellos debían hornearlo y los reshaim tenían que molerlo primero y hornearlo luego para obtener un alimento comestible. Hay una nota pequeña al pie de página que dice: de acuerdo con la opinión de Rashi, el man descendía de una forma que era comestible sin demora para todos, pero si ellos deseaban, él asumía el sabor de comida molida u horneada. Continuamos. Los Bené Israel se preguntaban qué sucedería a la enorme cantidad de man que aún cubría el suelo luego de que ellos hubieran recogido su ración diaria. Cuando el calor del sol se intensificó, el man sobrante se derritió, fluyendo para desembocar en el mar Mediterráneo. Los Erev Rav no eran lo suficientemente grandes para recibir porciones individuales del man. En lugar de ello, participaron de los sobrantes derretidos por el sol. Esto evocó sus celos de los Bené Israel y más tarde hizo que se convirtieran en los instigadores de la creación del becerro de oro. Los arroyos de man derretido eran frecuentados por ciervos y carneros, los cuales bebían de ellos. Cuando estos animales fueron posteriormente cazados por las naciones gentiles, ellos hallaron que la carne poseía un sabor maravilloso, reflejando el gusto del man. Esto indica que las naciones solo se benefician del resplandor celestial de una manera indirecta por medio de Kelal Israel. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de Datán y Abiram hacen caso omiso de la advertencia de Moshe. Moshe advirtió a los Bené Israel: el man caerá diariamente, no dejéis nada de él para el día siguiente. Cuando los Bené Israel se despertaron a la mañana siguiente, notaron hordas y hordas de enormes gusanos deslizándose fuera de las tiendas de Datán y Abiram y comenzando a arrastrarse hacia las tiendas de los Bené Israel. Datán y Abiram habían almacenado algo de man durante la noche, desconfiando de la promesa de Moshe de que el milagro del man se retiraría el próximo día. Adoshem hizo pública su acción clandestina, causando que su man decayera y se tornara lleno de gusanos. Su acción fue considerada una de las 10 pruebas con las cuales los Bené Israel probaron a Adoshem en el desierto. Moshe estaba enojado con Datán y Abiram y como resultado él olvidó instruir a los Bené Israel en la halajá que en el 6º día ellos eran supuestos de recolectar una cantidad doble de man, 2 omrim en lugar de 1. En Erev Shabbat, los Bené Israel reunieron solo un homer de man como de costumbre, regresando a casa. No obstante, cada uno halló que su porción se había duplicado. Los Nesiim llegaron a Moshe para reportar este milagro. Ellos le preguntaron: ¿Cómo este día es diferente de todos los días? Moshe entonces recordó la halajá y les explicó: en Shabbat no caerá man.
Esto demostrará la santidad del Shabbat al mundo. Vosotros debéis por consiguiente recolectar una porción doble todo Erev Shabbat. Todo cocinado y horneado para Shabbat debe ser hecho en Erev Shabbat. El man que los Bené Israel recolectaron en Erev Shabbat para el Shabbat no solo permaneció fresco, sino el aroma del man en Shabbat fue aún más delicioso y su aspecto más atractivo que durante la semana. Datán y Abiram nuevamente se rebelaron contra Moshe, dispersando algo de man sobre la superficie del desierto antes de Shabbat. Ellos querían probar que a los Bené Israel que man cayó también en Shabbat. En Shabbat, algunas personas que carecían de emuná salieron al desierto para recolectar man, pero ellas no pudieron encontrar nada. Los pájaros habían comido todo el man que Datán y Abiram habían dispersado sobre el suelo. Adoshem estaba enojado con las personas que habían salido al desierto para recolectar man. Él reprobó a Moshe diciendo: ¿cuántos milagros más tendré yo que realizar hasta que vosotros observéis mis mitzvot y mis enseñanzas? Vosotros discernisteis claramente la santidad del Shabbat cuando presenciasteis el milagro de una noble porción de man cayendo, de una doble porción de man cayendo en Erev Shabbat para Shabbat. ¿Por qué entonces vosotros no guardasteis la mitzvah de Shabbat que yo os di en Mará? A pesar de que solo algunos de los más bajos de entre el pueblo habían intentado recolectar man en Shabbat, Adoshem incluyó a Moshe y a Aarón en el reproche. Él los culpó a ellos también, puesto que era su deber designar guardianes para asegurarse que ninguno saliera al desierto en Shabbat. El intento de algunos de los más bajos de entre el pueblo de recolectar man en Shabbat constituye una de las 10 pruebas con las cuales los Bené Israel probaron a Adoshem. Adoshem luego ordenó a Moshe instruir a los Bené Israel que nadie debería caminar más lejos de una distancia de 1000 amot, es decir, de 1000 metros en Shabbat. A esto se le conoce como Tehum Shabbat. Moshe prometió a los Bené Israel que Adoshem los recompensaría grandemente a ellos en el futuro por descansar en Shabbat. Él también los eximiría de los castigos que sobrevendrían al mundo en el tiempo del Mashiach. Los Bené Israel obedecieron a Moshe y descansaron en aquel Shabbat. Ahora, el Midrash nos va a hablar acerca de las lecciones eternas del man. Los estudiantes preguntaron a Rabbi Shimon Bar Yochai: ¿por qué hizo Adoshem caer el man del cielo diariamente antes que hacerlo llover solo una vez por año? ¿Y de tal modo proveer suficiente abastecimiento para un año de tiempo? Yo os explicaré esto a vosotros con una parábola. Él respondió: un rey sustentaba a su hijo dándole una asignación ampliamente suficiente para que ella proveyera sus necesidades para todo el año entero. El príncipe, por consiguiente, llegaba para visitar a su padre solo una vez al año, en el día cuando sus fondos se acababan. El padre, por lo tanto, decidió cambiar su método. Él le daría a su hijo solo una cantidad pequeña suficiente para cubrir sus gastos de un día. De allí en adelante, el hijo vino a visitar a su padre todos los días. Similarmente, Adoshem proveyó a los Bené Israel con comida suficiente para un solo día. La cabeza de la familia entonces se preocuparía: quizás ningún man caiga mañana y mis hijos perezcan de hambre. Consecuentemente, los Bené Israel constantemente dirigieron sus pensamientos al cielo. Existieron 2 razones adicionales por las cuales el man cayó diariamente. 1. Para que fuera consumido caliente. Y 2. Ahorro a los Bené Israel la carga de transportar provisiones en el desierto. Después de la construcción del Mishkan, Adoshem comandó a Moshe decir a Aarón: pon un homer de man dentro de un frasco de barro y deposítalo frente al Aarón, o sea, frente al arca. Él servirá como un testigo eterno de la maravillosa manera en la que yo sustenté a los Bené Israel en el desierto. El man en aquel frasco nunca se derritió o decayó. Él permaneció eternamente fresco. El frasco fue preservado en el Mishkan y posteriormente en el Beit HaMikdash hasta el tiempo del rey Yoshiyahu, quien lo ocultó junto con las otras vasijas preciosas del Beit HaMikdash en el tiempo de la destrucción del templo. El profeta Eliyahu retornará en el futuro el frasco de man a Kelal Israel. En el tiempo del profeta Irmiyahu, cuando los Bené Israel descuidaron el estudio de la Torá, él los reprochó por su falla. Nosotros no podemos estudiar Torá. El pueblo replicó: ¿por qué debemos ganarnos la vida? Nosotros no podemos estudiar Torah porque debemos ganarnos la vida. Irmiyahu entonces sacó a relucir el frasco de man que estaba almacenado en el Beit HaMikdash y lo mostró al pueblo. «Ved esto», él exclamó, señalando el man, como está escrito en Irmiyahu 2:31. «Vuestros padres se sumergieron ellos mismos en el estudio de la Torah y por lo tanto Adoshem proveyó para ellos. Es vuestro deber estudiar Torah. Sabed que Adoshem tiene muchos agentes con los cuales proveer sustento a aquellos que le temen a él».
El man sirve como una lección objetiva de que es el creador solo quien provee alimento para todas las criaturas. Las personas se engañan al pensar que ellas ganan dinero. En realidad, ellas solo reúnen la porción que ha sido decretada para ellas el pasado Rosh Hashanah, cuando el ingreso de todas las personas fue determinado para el año entero. Nosotros deberíamos considerar nuestra posición en este mundo similar a aquella de nuestros ancestros en el desierto. Al igual que ellos, al recolectar el man, era plenamente conscientes del hecho de que su porción les había sido suministrada por el cielo. Así debemos nosotros comprender que nuestros ingresos han sido apartados para nosotros por Adoshem, y al igual que nuestros ancestros recolectaron su ración por solo aquel día, así un judío no debería esforzarse hacia la acumulación de riqueza. En cambio, él debería satisfacerse a sí mismo con recolectar sus necesidades mínimas para el día y emplear el resto del tiempo en el estudio de la Torá, como nuestros sabios aconsejaron. Minimizad los negocios y ocupaos vosotros mismos con Torá. Adoshem tiene un tremendo excedente de comida almacenado para nosotros, como él lo demostró cuando proveyó un exceso de man que formó una pila de 70 amot de alto. De hecho, el hecho de que las personas no obstante carezcan de sustento es un resultado de sus propias fallas. Nuestros pecados forman una barrera que nos impide recibir la gracia que Adoshem desea conceder a la humanidad. No tiene sentido que el ser humano, que es el solo propósito de la creación, emplee la mejor parte de su vida ganando su sustento con gran pena y esfuerzo. Nuestros sabios dijeron en Kiddushin 82a: ¿visteis alguna vez a un león que tuviera que volverse portero para ganarse la vida? ¿Un ciervo, un granjero? ¿O un zorro, un almacenero? No obstante, a pesar de que ellos no pueden dominar ningún oficio, Adoshem proveerá para ellos. Me recuerda a la cita que dice: no os afanéis por el día de mañana, cada día tiene su propio afán, ¿no? Y también hay otra cita que dice: mirad las aves del campo, cómo no siembran, ni cosechan, o ni ciegan, y Akadosh Baruj Hu la sostiene, ¿no? Y los lirios del campo, se dice así, que se visten, ni aún Salomón se vistió con la gloria de ellos. Por lo tanto, buscad primeramente el reino del cielo, del reino de Akadosh Baruj Hu y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Me recuerda mucho esta parte del Midrash. Perdón por el paréntesis, tiendo no mucho a hacer este tipo de paréntesis, pero me recordó, ¿no? Entonces aquí refuerza la idea de la Torah. Continuamos. ¿Por qué entonces debería el ser humano, que es superior a todas las otras criaturas, emplear su vida en la persecución de Parnasá? Parnasá, en paréntesis, es como el sustento, ¿ok? Bueno, es solo a causa de sus pecados que el hombre ha perdido su especial posición en la creación y está forzado a esforzarse a sí mismo por su sustento. Dejémoslo a él, por tanto, implorar a su creador que lo asista en hacer teshuvá. Los Bené Israel comieron el man durante la totalidad de los 40 años en el desierto. Ahora, el Midrash nos va a hablar acerca de los Bené Israel desafían a Adoshem en el lugar Masá u Merivá. Los Bené Israel viajaron en el desierto de Sinai y arribaron en Refidim, donde no había agua. Ellos fueron castigados de este modo por Adoshem por haber hecho caso omiso a su advertencia de no recoger man en Shabbat. Hay un pie de página algo extenso que voy a leer de una vez, aunque no sé si me voy a adelantar a algo que no he leído. O sea, el pie de página a veces hace referencia a cosas que ya leímos antes o cosas que van a leerse, ¿no? Inmediatamente en la página siguiente. Solo que a veces no se sabe dónde está la referencia bien, de una manera clara. Me parece que es algo que ya leímos. Los voy a leer. Dice: Ibn Ezra remarca que el man fue el más grandioso de todos los milagros realizados por Moshe, ya que él consintió de muchos detalles milagrosos y también porque no fue una ocurrencia temporal, sino, en contraste a todos los otros milagros, continuó a lo largo de los 40 años. En su famoso libro, un arqueólogo, luego de probar la exactitud de la narrativa de la Torá acerca de Yetziat Mizraim, capítulo por capítulo, prosigue afirmando que el milagro del man, sin embargo, está más allá de creerse. Analizando tal afirmación, nosotros debemos preguntarnos a nosotros mismos, siguiendo la tendencia del pensamiento de Rav Dessler en Michtav Me'Eliyahu 1, Perek 177, ¿cuál es un milagro más grande? ¿Pan del cielo o pan de la tierra? Mientras a primera vista podemos considerar al pan del cielo como la correcta respuesta, una investigación más profunda del tema revelará que la diferencia entre lo que nosotros llamamos milagro y aquello que
calificamos naturaleza descansa meramente en la frecuencia de la ocurrencia. El fenómeno según el cual una diminuta semilla plantada en la tierra brota para tornarse en grano es la más grandiosa de las maravillas, como lo es cada detalle de la creación. Si nosotros recibiéramos regularmente nuestro alimento en un chaparrón del cielo, pero fuéramos testigos solo una vez en nuestras vidas de cómo una planta crece de una semilla en la tierra, nosotros calificaríamos a la anterior naturaleza y al último milagro. De hecho, el mismo Creador, que nos provee milagrosamente a nosotros con pan de la tierra, dio a nuestros antepasados pan del cielo. Continúo con la lectura. Dice, esta vez su sed era insoportable y ellos sufrieron aún más que en Mará. Los elementos más débiles de entre ellos, por consiguiente, se quejaron a Moshe. «Danos agua que nosotros podamos beber». Su reacción es considerada una de las 10 pruebas con las cuales los Bené Israel probaron a Hashem en el desierto. Afligidos por la sed, los más bajos entre ellos refunfuñaron contra Moshe diciendo, «¿Por qué nos sacaste de Egipto para matarnos a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado de sed?» El pueblo se quejó solo a Moshe, pero no a Aarón, que era popular por sus incontables intentos de hacer la paz entre la gente. Moshe clamó a Hashem, «Si yo me quejo a ti acerca de los Bené Israel», él dijo, «incurriré en la pena de muerte, puesto que tú me ordenaste ser paciente con ellos. Mas si yo permanezco en silencio, ellos me lapidarán, porque están grandemente afligidos por la sed. Entre tú y ellos, yo por consiguiente estoy predestinado a morir». A pesar de que el pueblo discutió con él, Moshe no se refrenó de orar a Hashem a su favor. Hashem ordenó a Moshe, «No calumnies a mis hijos, insinuando que ellos te lapidarán. Pasa frente a la gente y nosotros veremos si alguien te ataca aún verbalmente. Toma tu bastón y golpea la roca sobre Joreb, partiéndola. Agua saldrá a borbotones y el pueblo podrá tomar. Lleva a los ancianos contigo para atestiguar que la roca que tú golpees no contenía previamente fuentes de agua». Hashem comandó a Moshe realizar este milagro con su bastón porque los Bené Israel habían alegado que Moshe usaba su bastón solamente con propósitos destructivos. Este bastón causó las 10 plagas a los egipcios en Egipto y 10 más en el Yam Suf. Ellos acusaron. Hashem por consiguiente ordenó a Moshe emplear aquel mismo bastón para producir agua de una roca. Después de ello, esta roca proveedora de agua milagrosamente acompañó a los Bené Israel a lo largo de todos sus viajes en el desierto. Conocido como el manantial de Miriam, la roca proveyó agua en el desierto hasta el fallecimiento de Miriam. Hashem nombró al lugar donde los Bené Israel demandaron agua Masá Meribá, ya que allí los Bené Israel habían desafiado a Hashem. Nosotros serviremos a Hashem solo si Él está en nuestro medio. Esto implicaba que ellos deseaban ser provistos de una fuente continua de agua, lo mismo que el man caía para ellos regularmente. Hashem concedió su pedido dándoles el manantial de Miriam. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de Amalek ataca. La nación de Amalek, descendientes de Esav, llevaban un hondo odio arraigado profundamente contra los judíos. Ellos consideraban su deber tomar venganza por sus antepasados Esav en los descendientes de Jacob. Como el mismo nombre Amalek denota, ellos estaban sedientos de sangre judía. Amalek es un compuesto de Am-Lak, el pueblo que vino a lamer sangre. Tan pronto como los Bené Israel abandonaron Egipto, los Amalekim sugirieron a las otras naciones, uníos a nosotros en un ataque contra los judíos. Como resultado, todas las naciones se congregaron mientras los Bené Israel cruzaban el Yam Suf. Hashem, no obstante, las hizo a todas impotentes y ellas fueron incapaces de dañar a los Bené Israel. Luego de presenciar los milagros de Kiryat Yam Suf, el resto de las naciones tembló y no osó atacar. Amalek entonces sugirió a las otras naciones, nosotros los Amalekim atacaremos a los Bené Israel. Si ellos nos vencieran, nosotros huiremos. Pero si somos victoriosos sobre ellos, entonces venid y uníos a nosotros en nuestra batalla. Amalek esperó una oportunidad para atacar, pero Hashem protegió a aquel Israel mientras ellos le fueron leales a él. Amalek no tenía poder sobre ellos, excepto sobre individuos pecadores. Estos eran expelidos del campamento por las nubes de gloria y eran forzados a viajar fuera de las nubes. Ellos eran asesinados por Amalek. Después de que los Bené Israel pecaron en Masá Meribá, las nubes de gloria ya no los protegieron. La razón de esto puede ser ilustrada por una parábola. Durante su viaje íntegro, el padre cargaba a su hijo sobre sus hombros. Mientras su niñito disfrutaba del paseo, advirtió algún objeto tentador en la vidriera de un negocio. ¿Podrías, por favor, comprármelo?
Él preguntó a su padre. El padre lo compró para él. Mientras ellos viajaban más lejos, el niñito advirtió más y más cosas que deseaba, y su padre cumplió todos sus deseos. Más tarde el niñito vio a un amigo de su padre caminar próximo y lo llamó. ¿Habéis visto a mi padre? Ya no sé dónde está. Tú, tonto, exclamó el padre, yo te estoy cargando sobre mi hombro en este preciso momento. Estoy cumpliendo todos tus pedidos y tú inquieres dónde estoy. El padre inmediatamente echó a su hijo fuera de su hombro y un perro vino y lo mordió. Similarmente, Adoshem proveyó a los Bene Israel en el desierto con todas sus necesidades. Él los rodeó con 7 nubes de gloria y les dio man y las codornices. No obstante, después de ello, ellos lo desafiaron en Masa Meribá, preguntando, ¿está Adoshem en nuestro medio o no? Como está escrito en Shemot 17:17. Respondió Adoshem, si vosotros dudáis de mi presencia, yo os dejaré tranquilos y el perro vendrá y os morderá. Adoshem entonces permitió a Amalek atacar. Moshe ordenó a Yehoshua, escoge para nosotros hombres fuertes y temerosos de Adoshem para pelear contra Amalek y llévalos a combatir fuera de las nubes de gloria. De las palabras de Moshe, escoge para nosotros hombres, nosotros aprendemos que un maestro debería mantener el honor de su discípulo tan caro como el suyo propio, porque Moshe igualó a su discípulo Yehoshua consigo mismo. Moshe no fue a guerrear él mismo prefiriendo que Yehoshua condujera la batalla, puesto que Yehoshua era un descendiente de la tribu de Yosef quien poseía el poder para combatir a Amalek. No obstante, Moshe fue castigado por Adoshem por pasar la mitzvah a otro en lugar de cumplirla él mismo. Como resultado, sus manos se tornaron pesadas cuando él las sostenía en alto en el curso de la batalla. Moshe anunció que él declararía al día siguiente un día de ayuno. Él asistiría a Yehoshua en su lucha, parándose en la cima de la colina y alzando sus manos en plegaria a Adoshem. Yo conduciré la guerra arriba y tú la conducirás abajo. Él dijo a Yehoshua. Yo estoy seguro de que Adoshem realizará milagros para nosotros en el mérito de nuestros patriarcas y matriarcas. Yehoshua fue a luchar mientras Moshe ascendió a la cima de la colina junto con Aarón y Hur. Moshe les pidió que lo acompañaran porque en tiempo de peligro una persona necesita un gran número de méritos para ser salvada. Aarón poseía el mérito de la Keuná y Hur, el mérito de la majestad, puesto que él era de la real tribu de Yehudá. Moshe tomó su bastón consigo y rogándole a Adoshem, soberano del universo, con este bastón tú guiaste a los Bene Israel fuera de Egipto, con él tú partiste el Yam Suf, al igual que tú realizaste milagros con este bastón en el pasado, yo te ruego, hazlo nuevamente ahora, aun si los Bene Israel no son dignos. Moshe alzó sus manos haciendo tefilá. Siempre que sus brazos estaban levantados, los Bene Israel prevalecían, mas cuando ellos se debilitaban, Amalek prevalecía. Las manos de Moshe caían siempre que los Bene Israel dejaban de dirigir completamente sus corazones a Adoshem. Moshe pronto sintió que sus manos se hacían más pesadas, como si 2 barras de hierro colgaran de ellas. Él ya no pudo sostenerlas en alto. Esto se debía al pecado de Kelal Israel de haber desafiado a Adoshem en Masa Meribá, tanto como la falla de Moshe de dejar de salir a combatir él mismo. Una piedra fue traída para Moshe y él se sentó sobre ella mientras Aarón y Hur sostenían sus manos. Mientras duraba la guerra, Moshe se rehusó a sentarse sobre una almohada como símbolo de su participación en el dolor de Kelal Israel. La función de Moshe era como un Sheliach Tzibur que conduce las tefilot de la congregación. Todos los Bene Israel salieron de sus tiendas para orar. Siempre que ellos lo veían caer sobre sus rodillas, ellos caían sobre sus rodillas. Si él caía al suelo en plegaria, ellos hacían de igual modo. En el curso de esta guerra, Moshe comandó al sol permanecer quieto en el cielo y como resultado su reputación se esparció por todo el mundo entero. Los Amalekim habían calculado por astrología a qué hora ellos derrotarían a los judíos. Moshe, a pesar de ello, confundió sus cálculos cambiando la posición de las constelaciones. Moshe y todo Kelal Israel ayunaron todo el día e imploraron al Todopoderoso concederles victoria. Finalmente, Yehoshua ganó el combate. Al comando de Adoshem, él descabezó a los guerreros de Amalek, dejando con vida solo a los Amalekim débiles. Adoshem dijo a Moshe, registra en la Torá que el pueblo de Amalek poseyó el descaro de atacar al pueblo judío después de Yetziat Mitzrayim, y por consiguiente ellos fueron destruidos por mí. Que esto sirva como advertencia para todos aquellos que ataquen a mi pueblo, que ellos también serán castigados por sus acciones, midá keneged midá. Hay una nota al pie de página que dice que de acuerdo con Targum Yonatán, él hizo mal en dilatar la guerra hasta la mañana siguiente. En aquel punto, Adoshem no permitió a Bnei Israel aniquilar a Amalek, puesto que ninguna nación puede ser destruida antes de que su zar,
que es su imagen espiritual en el cielo, antes de que su zar haya caído primero. El zar de Amalek es el Satán mismo. Él perecerá solo cuando el pecado ya no pueda ser encontrado en Kelal Israel. Toda vez que un judío peca, él añade fuerza al zar de Amalek. Solo cuando los Benei Israel estén libres de pecado, Amalek será destruido. De acuerdo con Al-Shich. Amalek será aniquilado de este mundo y aún del mundo por venir. Transmite el mensaje a Yehoshua, que traerá a los Benei Israel a la tierra. Que yo exterminaré totalmente a Amalek, yo destruiré a Agag y Amán de entre sus descendientes. En el tiempo del Mashiach no habrá recuerdo dejado de Amalek. Moshe construyó un Mizbeach para conmemorar la milagrosa guerra contra Amalek y lo llamó Hashem Nizi, o Adoshem Nizi, que significa aquí Adoshem realizó un milagro para nosotros. Él exclamó: Adoshem jura que mientras existan Reshaim, malvados en el mundo, su nombre y su trono están incompletos. Él declara guerra sobre Amalek por todas las generaciones hasta la llegada del Mashiach. Querida familia, si has llegado hasta aquí, te invito a darle like, comentar, compartir, suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y seguir pendiente de nuestros videos que están hechos con la intención de expandir el conocimiento de la Torah, la instrucción de Akadosh Baruj Hu. Hemos finalizado la lectura del Midrash de Parashat Beshalach. Gracias por llegar aquí. Ha sido todo un gusto estar con ustedes. Les deseo que sea de utilidad para su estudio, que sigan estudiando y sigamos esforzándonos, Hazak Baruch, para el estudio constante de Torah. Un abrazo, mi nombre es Alex Hernández, soy Alex Atalmid, soy un estudiante contigo y ha sido todo un gusto haber estudiado en este día, en este audio, en este video, el Midrash, de la versión del Midrash dice de Parashat Beshalach. Nos vemos hasta la próxima entrega. Shalom, 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 shalom.